Marvel porque es invencible 51-60 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51 Tonji. ¿Cómo se siente? Excelente. Sabía que te gustaría. Tony sostuvo los hombros de Robert y caminó lentamente hacia el salón principal, rodeado de saludos y voces aduladoras. Tony, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos antes. Al igual que ahora, aquellos que no tienen el estatus suficiente solo pueden permanecer afuera de la alfombra roja, esperando ansiosamente a ver si alguien los acepta. Sí, te recuerdo. Fue agradable. Tony respondió casualmente a la estrella de tercer nivel que había hablado y luego se preparó para continuar caminando hacia el pasillo. ¿Qué están haciendo aquí? Robert miró a las pequeñas estrellas y modelos exquisitamente vestidas que seguían apareciendo detrás y a su lado, y le preguntó a Tony con curiosidad. ¿Quién sabe? Quizás les guste la brisa fresca. Robert no dijo nada, solo se detuvo y lo miró fijamente a la cara. No quedó satisfecho con esta explicación. Bueno, toda esta gente intenta congraciarse con los peces gordos, y harán lo que sea para conseguir lo que quieren. Tengo contactos con ellos, así que me entiendes, ¿verdad? Al ver que Robert se había detenido y estaba a punto de dirigirse al grupo de chicas cercanos sin dar explicaciones, Tony tuvo que dar la razón. TSK, eres una bestia. Al observar al grupo de más de 100 bellezas en la escena, Robert comenzó a odiar el romanticismo de Tony por primera vez, pero también sintió envidia. Créeme hermano, hay mejores comidas rápidas que esta, te lo prometo. Tony le dio una palmadita a Robert en el hombro y luego lo condujo hacia adelante. A regañadientes, renunció a las muchas chicas hermosas que había por ahí. Era imposible que todos estuvieran relacionados con Tony, pero Robert no quería entrar y encontrar a uno, para evitar vergüenza para todos. Nuestra compañía Stark no se dedica únicamente al negocio de armas. De hecho, eso solo representa una parte muy pequeña de nuestro negocio. Creo que quizá la gente debería prestar más atención a nuestras contribuciones en los campos de la lucha contra incendios y la educación, ¿oye, Obadiah? Obadiah estaba solo a mitad de su discurso frente a los periodistas cuando fue interrumpido por Tony, quien apareció repentinamente. Oh, hola. Jaja, mira quién está aquí, jaja, no esperaba que vinieras. Obadiah pidió a los periodistas que esperaran un rato y luego miró a Tony con preocupación en sus ojos, pero todo esto era solo un disfraz. Sí, yo tampoco me lo esperaba. ¿De verdad ha cambiado el mundo? ¿Ahora puedes invitar a otros sin invitar al anfitrión? Tony originalmente quería culparlo, pero cuando vio los ojos de Obadiah, su tono se suavizó mucho. Oye, Tony, no te preocupes, ¿vale? Creo que he convencido a la junta. Las palabras de Obadiah calmaron un poco a Tony. Todavía tenía cierta confianza en el amigo y socio de su padre. Tony. Y está bien, Obadiah. Genial. ¿Puedes cuidar de Tony por mí, chico? Mientras decía esto, le dio una palmadita a Robert en el hombro. Me pregunto qué pensaría si supiera su edad real. Creo que estoy bien. Robert siempre fue tolerante con los moribundos y le respondió a Obadiah con una sonrisa. No te preocupes, me voy pronto. Tony obviamente estaba un poco disgustado con las palabras de Obadiah, y no pudo evitar decirlo con enojo. Después de entrar al salón, aunque los guardias de seguridad de la puerta no conocían a Robert, Tony nunca se atrevería a negar su conocimiento. Ni siquiera se atrevieron a comprobarlo a su jefe. Está bien, Tony, creo que es hora de que nuestro grupo improvisado se disuelva. Tony. ¿Oh, qué? Después de entrar al salón, Robert descubrió que la situación dentro no parecía ser peor que la del exterior. Sabiendo que Tony no lo engañaba, no expresó su gratitud ni nada, sino que le dio a Tony un aviso para los inversores minoristas. Tony. Oye, antes de que entraras, Obadiah te pidió que me vigilaras. ¿Recuerdas? Vamos, él no es mi pariente, ¿por qué debería escucharlo? Después de decir eso, Robert se levantó y se fue. Tony, que insistió en quedarse con él por alguna razón, todavía estaba haciendo un último intento. Tony. ¿Y qué hay de Belinda? ¿No quieres pensar en Belinda? Robert le puso los ojos en blanco. Sintió como si hoy hubiera escuchado un chiste enorme. En realidad un playboy le estaba recordando que debía mantenerse limpio. Entonces, ¿por qué sigues jugando con otras mujeres cuando ya tienes a Pepper? Tony. Hey, las palabras de Robert lo ahogaron tanto que se quedó sin palabras por un momento, y Tony realmente no sabía cómo refutarlo. Tony.
Eso es diferente, después de dar una respuesta superficial, Robert estaba demasiado perezoso para preocuparse más por él y comenzó a buscar un objetivo en la cancha. No vuelvas a encontrar a esa gente por aquí. Tony lloró en su corazón. Sí, no le mintió a Robert. La mayoría de las chicas de afuera tenían contacto con él, pero eso no significaba que no hubiera ninguna en el pasillo. Solo se podía decir que el número era pequeño, señor Stark. Justo cuando los ojos de Tony seguían a Robert, una voz que lo llamaba apareció de repente a su lado. ¿Quién eres? Tony se dio la vuelta y vio a un extraño del que no tenía ninguna impresión. Soy el agente Coulson, del Comisariado de Aplicación Estratégica de la Ley. Tony. Sí, he oído hablar de ustedes, ¿qué hacen? El camarero le entregó a Tony una copa de vino, y él aprovechó la oportunidad para no mirar a la gente, porque en su impresión los agentes no eran muy amigables. Coulson. Pensé que podríamos fijar un momento para hablar. Los ojos de Tony todavía buscaban a Robert entre la multitud, pero de repente notó una hermosa figura detrás, que atrajo por completo su atención. Respondió superficialmente a las palabras de Coulson. Sí, creo que deberíamos concertar una cita. Mientras decía esto, caminó hacia la parte de atrás. Coulson. ¿Y qué pasa mañana? Tony. ¿El año que viene? Bueno, pues el año que viene. Al ver la espalda de Tony alejarse, Coulson suspiró impotente. Ya no podía obligar a este joven poderoso de la misma manera que lo hacía con la gente común. Sabiendo que su misión había fracasado, no pudo evitar mirar en una dirección del pasillo. ¿Eres tan encantador, en serio? ¿A dónde te refieres? Robert sostenía a una hermosa mujer en sus brazos, y ahora los dos estaban parados en un rincón de la pista de baile bailando. Aunque nunca habían bailado antes, eso no impidió que Robert aprendiera. Todo es encantador. Por ejemplo, mientras Robert hablaba, la mano en el hombro de alguien comenzó a moverse hacia abajo, justo cuando estaba a punto de alcanzar el terreno alto en el carril inferior. Solo puedes mirar allí. Una mano delgada, blanca y hermosa detuvo inmediatamente el comportamiento de Robert. Nadie sabía qué tipo de movimiento utilizó, pero por un momento hizo que Robert sintiera que no podía moverse. Quizás para la gente normal no sería una ilusión, pero Robert no era normal. De repente, sus brazos ejercieron fuerza, dejando a las tiernas manos que lo sujetaban con solo dos opciones. Lo primero es que ella continúa deteniendo a Robert, y luego sus manos se romperán y él la moverá hacia arriba y hacia abajo. El segundo es aún más sencillo y es que la mujer se deje llevar. No me parece. Ah. La belleza en mis brazos dejó escapar un grito, pero tal vez porque el sonido no era fuerte y estaba cubierto por la melodiosa canción, no atrajo ninguna atención. Tú. La mujer ahora estaba extremadamente enojada. Estaba a punto de patear a Robert en los órganos vitales, pero, naturalmente, él la esquivó fácilmente. ¿Quién eres? Dando un paso atrás lentamente, Robert ya se había dado cuenta de que la persona que tenía frente a él definitivamente no era solo un canario para observar. Solo los dos movimientos que realizó sobre Robert podrían considerarse una maestría. Silbido y huí. La mujer primero respiró profundamente, luego resistió el impulso de golpear a Robert hasta matarlo y le dijo su identidad. Departamento de Municiones Estratégicas para el Cumplimiento de la Ley, agente. Natasha. ¿Qué es eso? Al principio Robert estaba confundido por el nombre. Natasha. Shield. Oh, ¿por qué no dijiste que no antes? ¿Por qué dijiste ese nombre que nadie entiende? Robert dijo esto en tono de burla, pensando que Natasha se enojaría, pero en ese momento ella realmente se rió. Esto no es importante para un moribundo. Ella dijo algo con una hermosa sonrisa que hizo que Robert sintiera un escalofrío en la espalda, pero esa sensación solo duró un momento y la ignoró. ¿Qué? ¿Solo porque toqué el trasero de un agente sin darme cuenta, me perseguirá Shield? La actitud indiferente de Robert se reflejó directamente en su rostro. Los ojos de Natasha mostraron un escalofrío momentáneo ante sus palabras, pero rápidamente lo ocultó porque como agente, la misión siempre es lo primero. Oh, tal vez ya no pienses eso después de escuchar esto. Natasha sacó un teléfono celular de su bolsillo, del tipo antiguo con tarjeta de memoria, y tenía un cable de auriculares conectado. Ella le entregó uno de los auriculares a Robert y le hizo un gesto para que lo tomara y escuchara. ¿Qué es esto? Aunque dijo eso, Robert no pudo evitar ponerse los auriculares por curiosidad. Oye, envía a alguien para realizar una misión de nivel 1. General, ¿dónde está el objetivo y la ubicación? El objetivo es un tipo llamado Robert.
Según inteligencia, es extremadamente difícil de controlar. Envíen a todos los que puedan con armas pesadas, ametralladoras y lanzacohetes para asegurar que nada salga mal. ¿Traes estas cosas para que podamos controlarlas a distancia? Pero nuestra gente es mejor en el combate cuerpo a cuerpo, ¿para qué perder el tiempo? Haz lo que te digo. Te enviaré la apariencia del objetivo más tarde. Aparecerá en la carretera que lleva a la base militar estadounidense en Washington en media hora. Envía a alguien allí rápido. Sí. Sí. Biping. Después de la grabación, Natasha sacó hábilmente la tarjeta de memoria de su teléfono y luego la rompió frente a Robert. ¿Quién es ese? Pero a Robert esto no le importó en absoluto. En cambio, quería saber quién era la persona en la grabación que quería matarlo. Almirante Welles, el único general del ejército estadounidense. ¿Por qué quería matarme? Natasha. ¿No oíste lo que dije? ¿Alguna vez has oído hablar de dos tigres machos viviendo en la misma colina? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Robert estaba un poco confundido. Si Burns todavía era un almirante, entonces el almirante Welles tenía motivos para atacarlo. Como dice el refrán, no puede haber dos tigres en una montaña. Después de demostrar su fuerza sin igual, era natural que se enfrentara a Welles, porque desde el principio lo etiquetaron como Burns. Pero el problema ahora es que Burns se ha retirado. Entonces, ¿qué razón tenía el almirante Welles para tomar medidas contra sí mismo? Al ver la mirada perpleja de Robert durante mucho tiempo, Natasha le preguntó en un tono sorprendido. ¿No creerás realmente que, solo por ser coronel de la Fuerza Aérea y general retirado, puedes vivir una vida tan cómoda y libre ahora, verdad? ¿Qué otra cosa? Al ver que Robert realmente no parecía saberlo, Natasha sintió que necesitaba explicárselo a la persona que tenía frente a ella. El almirante Freeman, hijo del mariscal Phillips, fue quien les ayudó a soportar la presión junto con el almirante Burns. ¿No lo saben? Sacudiendo la cabeza, Robert realmente no sabía que había alguien ayudándolo detrás de escena. Al mismo tiempo, inevitablemente pensó en el rostro de Philip en ese momento, y en cuanto lo valoraba y lo cultivaba, aunque lo que dijo el almirante Freeman fuera cierto, ¿por qué debería confiar en ti, o en Shield que te respalda, basándome en esa grabación? Lo creas o no, mi misión está cumplida. Natasha era muy libre y sencilla. Después de terminar de hablar, se fue sin mirar atrás, dejando a Robert solo en sus profundos pensamientos. Por otro lado, Tony, que casi había vivido una apasionada aventura amorosa en el balcón, acababa de regresar a la sala cuando una de sus antiguas amantes se le acercó. Señor Stark, ¿se acuerda de mí? Una reportera muy hermosa le preguntó a Tony que, si se tratara de un extraño, Tony estaría feliz de aceptar la charla de la otra parte, pero desafortunadamente ya había conocido a esa persona antes, y era la última vez antes de ir a Afganistán, por lo que el recuerdo era muy claro. Oh, realmente quiero no recordar, la resistencia mostrada por Tony fue interpretada como una especie de miedo por parte de la reportera que fue utilizada una vez y luego abandonada por él. Claro que espero que no te acuerdes de mí, porque así tu empresa tendrá menos noticias negativas. Lo dijo con mucho orgullo, como para demostrarle a Tony que había cometido un error al abandonarla. Sí, me arrepiento. ¿Puedo irme ya? Tony quería irse de allí ansiosamente porque sentía que el estado mental de esta reportera era extremadamente inestable y que podría hacer algo en el siguiente segundo. Esta era una situación con la que se había topado innumerables veces, y la experiencia le decía a Tony que evitarla temporalmente era la mejor opción. Al ver que Tony estaba a punto de irse y la reportera fingió no creerle, no pudo evitar sacar evidencia física para criticarlo. ¿A esto le llamas responsabilidad? Después de entregarle un montón de fotografías a Tony, la reportera comenzó a presentarlas. Este pueblo se llama Gumira, ¿has oído hablar de él? Tony no le respondió, pero comenzó a mirar las fotos que tenía en la mano. Al principio no tuvo cuidado, pero cuando vio en las fotografías las armas fabricadas por la compañía Stark, tuvo que ponerse serio. A medida que fui mirando más y más fotos, aparecían más y más armas, incluso los últimos modelos. ¿Cuándo fue tomada? Reportera. La tomaron ayer. Tony se giró y la miró con incredulidad. Era evidente que esta respuesta fue muy inesperada para él. Después de permanecer allí un rato, Tony tomó una decisión rápida. Empezó a buscar entre la multitud no muy lejos, y cuando encontró a la persona que buscaba, caminó rápidamente. Robert, deja de soñar despierto. Hay algo que debemos solucionar. Tony se acercó y sacó a Robert. Era evidente que la foto y las palabras de la reportera le habían proporcionado un gran estímulo. ¿Qué pasó?
Robert también volvió en sí en ese momento. Cuanto más lo pensaba, más sentía que los problemas que lo habían estado molestando recientemente parecían tener una respuesta, pero por un momento no estuvo seguro por temor a que alguien lo estuviera utilizando. Algunas personas en la empresa se están volviendo cada vez más descaradas. De repente pareció recordar algo y le preguntó a Robert. Por cierto, ¿cómo va el asunto que te pedí que investigaras? Finalmente Tony lo mencionó. Robert calculó el tiempo en su corazón y sintió que ya era hora, así que simplemente se lo confesó a Tony. Según mi investigación, quien coludió con los terroristas fue Obadiah, pero ahora no hay pruebas físicas porque no he tenido tiempo de ir a su oficina a descargarlas. ¿Está seguro? Como era de esperar, después de que Robert dijo esto, Tony lo interrogó. Después de todo, era un anciano que había estado con él durante más de 20 años. ¿Por qué no sales y le preguntas sobre lo que acabas de aprender y ves cómo reacciona Obadiah? Robert se encogió de hombros y pareció confiado. Entonces vámonos. Tony tomó la iniciativa y ahora estaba ansioso por saber la respuesta. Obadiah. Oh, perdón por detenerme un segundo más. Tony vino directamente a la puerta. Aunque Obadiah estaba disgustado por esto, para no alertar al enemigo, decidió tolerarlo por un tiempo. ¿Qué pasa con Gumi? ¿No está cerrado nuestro departamento de armas? ¿Cómo puede alguien hacer un trato de armas sin mi aprobación? Tony lanzó una serie de preguntas directamente a Obadiah, y el propio Obadiah estaba haciendo sus últimos esfuerzos para estabilizar la situación. Tony. No seas tan ingenuo, ¿sabes? Antes era muy ingenuo. Solían decir que este era el límite y que era la forma de operar de nuestro negocio, y que no se podía traspasar. Tony interrumpió a Obadiah antes de que terminara de hablar, lo que lo hizo muy infeliz, pero aún así tenían que mantener una apariencia armoniosa frente a todos. Primero tomémonos una foto y sonríamos. Sostuvo a Tony Obadiah frente a la cámara y fingió estar cerca de Tony, pero a sus espaldas le susurró al oído. Tony, ¿sabes quién no te deja trabajar? Yo. Presenté la prohibición a la junta, pero lo hice para protegerte. Aunque al final Obadiah casi no pudo evitar admitir que él era el verdadero culpable de todo esto, su razón superó su ira en el último momento, dando a entender que al final se preocupaba por Tony. ¿Qué te parece? Tony se quedó mirando fijamente la espalda de Obadiah. Robert salió y dijo: tal vez, tengas razón. Aunque todavía no terminaba de creer que Obadiah fuera el hombre, Tony ya estaba un poco conmocionado en ese momento. El tiempo lo dirá. Robert pronunció un pasaje lleno de metafísica y sabiduría, pero Tony claramente no era del tipo que se queda sentado esperando a que la verdad salga a la luz. Robert, creo que tenemos que tomar la iniciativa. Mirando a lo lejos, los ojos de Tony ahora están llenos de una ira aterradora. Él hará que aquellos que lo traicionen paguen el precio. El pequeño pueblo de Gumira originalmente gozaba de paz y felicidad, pero los caudillos, financiados por una nueva fuerza, expanden su poder mediante armas extremadamente avanzadas. Han traído el desastre a la ciudad. ¿Cuál será el futuro de este pueblo carente de humanitarismo y condenado por la comunidad internacional? En las noticias de televisión en la casa de Tony, se presentaron a Tony y Robert noticias especialmente seleccionadas por Jarvis. Son simplemente delincuentes. Parece que es hora de darles una lección. Tony estaba furioso al ver que las armas y el equipo de la compañía Stark aparecían con tanta frecuencia. Originalmente creó estas cosas para proteger la paz mundial, pero no esperaba que un día aparecieran en manos de terroristas. ¿Cuánto tiempo tardará en ensamblarse la armadura de Jarvis? Jarvis. Señor Stark, la armadura de hierro se armó hace 20 minutos y puede usarse en combate real en cualquier momento. Vamos entonces. Tony se paró sobre una plataforma de instalación compuesta por un grupo de brazos mecánicos, y después de cambiar el material de la carcasa y aplicar la armadura de hierro de color, se lo colocaron. Dan, se escuchó el sonido de la armadura tocando el suelo, y Tony se paró frente a Robert y preguntó: ¿qué te parece? Muy bien, parece muy listo para el combate. Robert dio una evaluación justa, pero Tony no quedó satisfecho. ¿A qué te refieres con apariencia? La fuerza que puede aportar está fuera de toda duda. Vale, admito que casi lo hice. Tony originalmente quería discutir con él, e incluso demostró el poder del propulsor de palma frente a Robert, pero cuando una luz azul brilló frente a él, Tony cedió. Es por esto que nunca evitó a Robert cuando hacía experimentos en el traje de Iron Man, porque poseía un poder más poderoso. Jarvis analiza esta energía. Jarvis.
Sí señor, análisis energético en curso, pero en secreto Tony todavía quería comprender las habilidades de Robert, o incluso encontrar una forma de descifrarlas. Jarvis. El análisis de energía falló, lo siento, señor, no puedo determinar qué tipo de energía es, pero puedo estar seguro de que es muy estable y no debería tener ningún poder destructivo. No te creo. Jarvis, creo que es hora de mejorarte, para que la próxima vez no me digas cosas extremadamente peligrosas como si fueran seguras. Tony se estaba quejando con su propia inteligencia artificial en la armadura. Había visto el poder de la energía azul de Robert con sus propios ojos. Era una cosa poderosa que podía penetrar acero, hormigón armado, etc. sin ninguna pérdida de energía. Pero cuando esto llegó a manos de Jarvis, se dijo que era seguro, algo que Tony nunca creería. Jarvis. Lo siento señor, bien, Tony, ¿qué haces aquí? Ve primero al pueblo llamado Gumila. Luego envíame las coordenadas exactas y llegaré pronto. Tony. ¿Por qué no decides volar conmigo? La forma en que hacía preguntas, aunque sabía la respuesta, era como la de un niño pequeño que siempre quería ser mejor que sus amigos de alguna manera. No puedo volar, ¿puedes proporcionarme una armadura? Robert expresó su desdén por el comportamiento de Tony y deliberadamente hizo una petición que pensó que Tony nunca aceptaría. Claro, pero solo cuando estoy de buen humor. Inesperadamente, Tony no se negó directamente, pero para Robert, esto fue casi lo mismo que un rechazo. Él simplemente no se molestó en prestarle atención a Tony y regresó a su habitación a dormir. Primero voy a dormir un poco. Contáctame cuando llegues. Hizo un gesto hacia atrás y al segundo siguiente apareció un agujero de luz azul frente a él, que conducía al otro lado de la habitación de invitados de Tony. Ahora que se ha vuelto cada vez más competente en el dominio del poder del espacio, Robert es demasiado perezoso para siquiera dar unos pasos más. Cuando Tony vio esta escena, inmediatamente recordó que él estaría volando en el cielo durante tanto tiempo, mientras Robert podría dormir cómodamente en casa. Al instante se sintió desequilibrado. Oye, ¿qué tal si vamos juntos? Tan pronto como terminó de hablar, el agujero de luz azul se cerró. Tony no sabía a dónde conducía el otro extremo, así que ahora solo podía volar hacia allí. 5 horas después, Tony. Jarvis, ¿ya llegamos? Al mirar la arena amarilla que lo rodeaba y el pequeño pueblo que le parecía familiar frente a él, Tony sintió que debería haber llegado. Jarvis. Sí señor, pero, quisiera recordarles que, dado que acabamos de volar a velocidad hipersónica, la energía del reactor podría no ser suficiente para que regresemos a California, Tony. Nunca pensé en volar de regreso, contacta a Robert y envíale las coordenadas. Campana, en la casa de Tony. Robert, que dormía profundamente en la habitación de invitados, se despertó repentinamente por el timbre de un teléfono celular. Habían pasado exactamente 5 horas desde que Tony se fue, y Robert había dormido durante ese tiempo, por lo que ahora estaba en un estado semidespierto y semiconfundido. Hola. Quizás fue la memoria muscular lo que le hizo contestar el teléfono, y la voz de Tony llegó desde el otro extremo. Oye, ¿duermes bien, cariño? Pero no puedes dormir ahora. Te envié las coordenadas. ¿Tan rápido? Robert se obligó a mantenerse despierto y luego preguntó mientras comprobaba las coordenadas que Tony le había enviado. Tony. Mi armadura obviamente no te decepcionó, especialmente en términos de velocidad. Se jactó de que poder volar a velocidad supersónica en forma humana era algo asombroso, para la gente común, realmente era asombroso. Está bastante bien y Bipi. La voz de Robert salió de su lado y la llamada que acababa de realizar se colgó. Tony estaba en la armadura, mirando la energía azul que se disipaba rápidamente detrás de él con una expresión complicada. Ojalá tuviera esta cosa y Robert estaba un poco gruñón al principio, pero después de escuchar lo que dijo Tony, no pudo evitar encontrarlo divertido y su depresión desapareció. Eso no funcionará. Creo que sería mejor volar en el cielo. Ahora Robert no solo ya no está enojado, sino que incluso puede hacerle una broma amistosa a Tony. HMPH, esas 3 posiciones de allí dependen de ti. Tony resopló un par de veces. A él no le pareció tan gracioso lo que dijo Robert. Ahora ni siquiera quería prestarle atención y simplemente comenzó a organizar las tareas. Entonces, ¿vas a los 2 lugares restantes? Pero esos 2 lugares parecen un poco peligrosos. Robert escuchó las conmovedoras palabras de Tony en un tono un tanto agresivo. Después de todo, en el campo de batalla, ¿hay algo más reconfortante que dejarte las cosas más peligrosas a ti mismo y dejarlas más seguras a tus amigos? Dangdam, aleación de titanio de calidad aeronáutica. Las balas comunes no me hacen daño.
Tony golpeó su pecho y le presentó a Robert el material avanzado de su armadura. Poder y Robert quería decir algo más, pero fue interrumpido por Tony antes de que pudiera terminar sus palabras. Está bien, deja de ser mujer y decídete. Está decidido. Tony ni siquiera le dio a Robert la oportunidad de hablar. Sus propulsores se encendieron instantáneamente y se precipitó directamente hacia la zona donde se encontraban la mayoría de los terroristas. En realidad quería decir, oh, olvídalo. Robert miró a Tony que ya estaba volando lejos en el cielo. De hecho, quería decirle que no tomaría mucho tiempo acabar con todos los terroristas. ¿Por qué crees que nuestro líder puso sus armas aquí para que esa gente les disparara? Yo tampoco lo sé, pero, escuché que esto es para traer de vuelta al tipo que escapó la última vez. ¿Ah? A traerlo de vuelta. Casi muero en sus manos la última vez. ¿Qué intenta hacer el jefe? ¿Está loco? Mentir. Dos terroristas estaban charlando cuando uno de ellos dijo algo que no debía y su compañero rápidamente le tapó la boca. Si quieres morir no me arrastres contigo. Después de mirar con odio a su franco compañero, soltó su mano. ¿Qué importa? La cabeza no está aquí. ¿Quién puede oírla entre nosotros dos? Al parecer los recordatorios de sus compañeros no surtieron ningún efecto y él continuó haciendo lo que quería. Parece que tengo que mantenerme alejado de este lunático, para no verme implicado por él en el futuro. Mirando a sus compañeros que no lo tomaron en serio, el terrorista un poco más inteligente pensó para sí mismo. Él se dio la vuelta y quiso distanciarse de ella, pero ese movimiento lo dejó completamente aturdido. ¿Qué es eso? Abucheó, se escuchó un sonido débil. Robert miró a los dos terroristas que habían desaparecido y las armas que custodiaban, y asintió con satisfacción. ¿Qué pasó allí? Justo ahora vi aparecer allí una enorme luz azul. Maldita sea, ahí es donde guardamos nuestras armas, ve a comprobarlo. La forma en que Robert resolvió el problema fue bastante ostentosa. Envió directamente una enorme teletransportación espacial caótica a esa zona. En un instante, todo lo que fue alcanzado fue tragado instantáneamente, dejando solo un enorme agujero en el lugar. Si la arena amarilla circundante no hubiera fluido rápidamente hacia el agujero para llenarlo, tal vez habría otro misterio sin resolver aquí en el futuro cercano. Coley y los demás se han ido. Las armas también desaparecieron. Es él, este es el único aquí. ¿Quién eres tú? Varios terroristas que se encontraban cerca notaron algo inusual y rodearon la zona. Tras comprobar si sus compañeros habían desaparecido y las armas allí almacenadas no habían dado resultado, notaron que Robert estaba parado no muy lejos. Te diré una vez más quién eres. El terrorista líder ya había levantado su arma y estaba interrogando a Robert, listo para disparar si no estaban de acuerdo, y sus hombres detrás de él siguieron su ejemplo. Ah, ¿qué dijiste? La otra parte hablaba la lengua nativa afgana, que Robert no podía entender en absoluto. Al ver a estas personas gritando alegremente, inconscientemente quería escuchar lo que estaban diciendo, y sin embargo, lo que respondió a Robert fue una serie de balas. Al ver que los terroristas no entendían lo que decía, fueron demasiado perezosos para hacer más preguntas y simplemente comenzaron a disparar. Oh, eres tan grosero, la bala es rápida, pero el poder espacial de Robert es aún más rápido. Es instantáneo. Dadai. Varias serpientes de fuego se dirigieron directamente hacia Robert. Al verlo repentinamente cubierto por una luz azul, algunos terroristas incluso utilizaron granadas. Casi sin vacilación le lanzaron 2 granadas. Cada centímetro de piel de su cuerpo está cubierto por el poder del espacio, y Robert ahora ha descubierto una nueva forma de usarlo. ¡Augei! ¡Augei! Se oyeron los sonidos de 2 granadas explotando y Robert quedó completamente libre bajo la protección del poder del espacio. Porque la onda expansiva y los fragmentos fueron enviados a un espacio desconocido antes de golpearlo. 2 minutos después, ¿qué es esto? ¿Es eso una persona? Los terroristas se quedaron sin municiones o quedaron atónitos ante la escena que tenían delante. ¿Qué es esa luz azul que hay delante de mí? ¿Es esa la misma persona de antes? Este es un pensamiento común en la mente de varios terroristas ahora. ¿Ya terminaste? Robert no opuso ninguna resistencia de principio a fin. No fue porque no pudiera usar otros trucos después de usar el poder del espacio para cubrir todo su cuerpo, sino porque quería probar su habilidad recién descubierta. Ahora que el ataque del enemigo había terminado y él estaba ileso, este resultado sin duda satisfizo a Robert. Entonces ya no sirves para nada. Ah. El terrorista que estaba parado atrás apenas dejó escapar un grito antes de ser tragado por la teletransportación espacial.
No es que sintiera ningún dolor físico. De hecho, no sintió ningún dolor por la teletransportación en sí. La razón por la que gritó fue probablemente porque tenía miedo a lo desconocido. Enviemos estas cosas a los extraterrestres para que jueguen con ellas. Después de lidiar con esos terroristas, Robert empacó todas las armas que custodiaban una por una y las envió a un espacio desconocido. El otro extremo podría ser el otro extremo del universo o podría estar en la Tierra, pero la probabilidad es extremadamente baja. Esto va a ser un poco problemático. Robert eliminó fácilmente 3 fortalezas enemigas seguidas. Siguiendo el principio de no dejar a nadie ni a sus propiedades atrás, hizo las maletas y los despidió a todos. Pero cuando Robert se dispuso a ayudar a Tom y a resolver el problema del que originalmente había sido responsable, descubrió que no era tan fácil como antes. Debido a que este grupo de terroristas está mezclado con residentes comunes, parece que están obligando a los civiles a hacer algo, y cualquiera que no esté de acuerdo será fusilado. No es fácil de resolver, pero no parece tan difícil y Robert murmuró para sí mismo, y luego su figura desapareció del lugar, y cuando reapareció, ya estaba a 1000 metros de distancia. Cada familia debe enviar a un hombre a la banda de los 10 anillos, o terminarás como el hombre que acaba de ser golpeado hasta la muerte. Si te atreves a resistirte, HMPH. Estallido. Ah. Papá. El líder terrorista que habló delante de los aldeanos ejecutó a otro aldeano que intentó resistirse delante de todos. Bufido. Después de todo, Robert llegó un paso demasiado tarde. El hombre fue asesinado antes de poder detenerlo. Esto hizo que su humor se agriara instantáneamente. Era demasiado perezoso para hablar tonterías con estos terroristas y disparó directamente varias Space Blades. Frente y... Ah. Robert no mostró piedad hacia nadie que tuviera un arma. No importaba qué parte del cuerpo fuera golpeada por la espada espacial, todos sufrirían una herida penetrante. Un trozo entero de carne y sangre desapareció directamente. Al principio, algunos terroristas que no habían sido gravemente afectados aún podían tararear algunas palabras, pero aquello era solo un último suspiro. Después de todo, ¿cómo podrían sobrevivir si todos sangraban como columnas? Correr. Ah. Los aldeanos vieron el cambio repentino en la escena. Al principio, pensaron que Robert no los tenía en la mira y querían acercarse para agradecerle, pero después de presenciar sus métodos brutales, todos se asustaron y palidecieron. No sé quién gritó, pero civiles inocentes se dispersaron como pájaros asustados en un instante, dejando solo un hombre y una mujer en el lugar. Parecían ser la esposa y los hijos del hombre que acababa de ser asesinado a tiros por el líder terrorista. Gracias. La mujer no huyó como aquellos hombres, sino que se arrodilló y se inclinó ante Roberto con una mirada piadosa en su rostro. Roberto no aceptó que ella se arrodillara, pero no pudo entender lo que dijo, aunque pensó que eran algunas palabras de agradecimiento. ¿Por qué? Y mirando al niño parado inexpresivamente al lado de su padre, Robert solo pudo suspirar impotente. ¿Puedes decirme tu nombre, benefactor? La mujer levantó la cabeza mientras hablaba, pero ¿dónde estaba Robert, que estaba frente a ella justo ahora? Sin embargo, aunque la persona ya no estaba allí, de repente apareció una pila de dólares estadounidenses verdes en el suelo. Cuando la mujer lo vio, volvió a inclinarse. Ella sabía quién lo había dejado y solo podía expresar su gratitud de esa manera ya que no tenía forma de pagarle. ¿Ya terminaste ahí? Tony miró a Robert, quien apareció de repente cuando acababa de terminar de pelear y estaba a punto de destruir sus armas, y preguntó confundido. Ya está resuelto. Si no te hubiera visto disfrutando de la pelea, habría querido intervenir y terminarla rápido. Mientras Robert decía esto, lanzó la teletransportación espacial para devorar directamente el lote más grande de armas en reserva. Era demasiado perezoso para esperar a que Tony hiciera estallar los fuegos artificiales en el lugar. Jarvis. Tony usó su inteligencia artificial para escanear la armadura y descubrió que era tal como dijo Robert. Los terroristas que ahora estaban insatisfechos fueron aniquilados y en algunos lugares no quedó ni rastro. ¿Cómo hiciste eso? Tony le preguntó a Robert con incredulidad. Si no fuera por la armadura que lo bloqueaba, su expresión de sorpresa definitivamente se revelaría. Tengo algo más que hacer, ¿quieres ir? Pero Robert no estaba de humor para hablar tonterías con él. Abrió una puerta espacial y miró a Tony y preguntó. No, en realidad sabes que puedo volar de regreso. Robert desapareció ante sus ojos justo cuando estaba hablando.
En realidad dejó a Tony allí y se alejó. Quizás no debiste haber salvado tu dignidad ahora, pero afortunadamente, la batalla no fue larga, y la energía del reactor es suficiente para regresar a Estados Unidos. Tony. ¿A qué te refieres con salvar las apariencias? Me encanta la sensación de volar libremente. Escucha Jarvis, si hay momentos en los que no puedes decir algo agradable, podría considerar dejarte volver a tu forma original. La amenaza de Tony asustó a Jarvis, y ya no se atrevió a demostrar lo inteligente que era. En las siguientes horas intentó hablar lo menos posible para reducir la posibilidad de volver a verse afectado. Jarvis, ¿por qué no me recordaste hace un momento que dejara que Robert y yo volviéramos juntos? ¿Por qué insististe en que terminara mis palabras? Obviamente puedes apagar el puerto de audio externo. Lo que temes se hará realidad. Después de volar en el cielo por un tiempo desconocido, Tony finalmente explotó. Sin embargo, solo estaba presente Jarvis, inteligencia artificial, así que Tony lo culpó en ese momento. ¿Robert es realmente algo? ¿No puede esperarme un rato más? Por supuesto, Tony no dejó ir a Robert, y sus quejas sobre él continuaron durante el resto del viaje. Jarvis solo pudo esconderse en un rincón y no se atrevió a hablar por miedo a que lo notaran nuevamente. ¡Ay! ¿Seguro que estás bien? Estornudar todo el tiempo no es buena señal. En la oficina del director en la parte superior el edificio de la sede, Nick Fury involuntariamente dio unos pasos hacia atrás como si tuviera miedo de ser contagiado por el estornudo de Robert. Estoy bien. Recogiendo el papel de la mesa, Robert se limpió los mocos de la nariz y comenzó a hablar sobre el propósito de su visita. ¿Es cierto lo que me dijo Natasha? ¿De cuál estás hablando? La franqueza de Robert dejó a Nick Fury un poco confundido, y él inconscientemente fingió estar confundido. Deja de fingir. ¿Acaso un agente de S.H.I.E.L.D. vendría a decirme esto sin tu orden? Al ver que Nick seguía fingiendo ser estúpido, Robert lo dejó en claro. ¿Es cierto que el general Wells quiere matarme? Robert preguntó, mirando directamente al único ojo que le quedaba a Nick. ¿Es necesario decirlo tan claramente? En ese momento Fury tenía dolor de cabeza. Su intención original era decirle a Robert Wells que el almirante lo tenía en la mira y dar a entender que S.H.I.E.L.D. estaba conspirando con él y se oponía a Wells. Sin embargo, lo que Nick Fury no esperaba era que Robert fuera directamente a su casa para indagar en el asunto. Este comportamiento lo hacía parecer no un anciano que hubiera vivido durante décadas, sino más bien un niño impulsivo. No tengo tiempo que perder contigo. Solo tienes que responderme ahora. ¿Wells quiere matarme? ¿Sí o no? La incansable persecución de Robert hizo que Fury estuviera más seguro de su carácter temerario. Sí. Pero aún así, ¿qué puedes hacer? El otro bando es un general que controla el mando de casi la mitad de las tropas estadounidenses. La incesante presión de Robert hizo enojar a Nick Fury, por lo que simplemente le dio la respuesta que quería. Fury ahora quiere ver qué tan malo es el temperamento de Robert y qué tan fuerte es. ¿Cuál es el número de teléfono de Wells? No quieres llamarlo para confirmar si quiere matarte. Dios mío, ¿cómo pude conocer a un idiota como tú? Nick Fury quedó realmente sorprendido por Robert. Ahora quería abrir la cabeza para ver si había algo mal dentro. Quizás podrías hablarme de otra manera. Una luz azul y un agujero envolvieron a Fury, dejando solo su rostro expuesto. Tranquilízate. Mantén la calma, de acuerdo. Nick se quedó allí sin atreverse a moverse. Había visto con sus propios ojos el poder de esta luz azul en la cámara de vigilancia. El número de teléfono. No quiero volver a pedirlo. Robert respondió a Fury con palabras sin emoción. Era evidente que ahora estaba realmente enojado. Originalmente él solo quería vivir una vida normal, pero desafortunadamente algunas personas insistieron en provocarlo, así que no culpes a Robert por no presumir. Ahora el daño físico causado por el odio en su cuerpo ha sido curado hace mucho tiempo, y no es exagerado decir que está en su mejor momento. 0913. Nick Fury estaba sudando fríamente. Aún así hizo la llamada bajo amenaza de muerte. No era porque realmente tuviera miedo a la muerte, sino porque sentía que no valía la pena morir por alguien a quien odiaba. Campana, era temprano por la mañana en el Pentágono y el almirante Wells acababa de llegar a su oficina cuando sonó su teléfono privado. Miró al extraño que llamaba, frunció el ceño y luego colgó. ¿BP? Robert miró el teléfono colgado y miró a Fury con cierta duda, pero sus ojos dudosos parecían llenos de intenciones asesinas en los ojos de la otra persona. Por favor, intenta llamar de nuevo.
Quizás Wallace piense que estás llamando para un discurso de ventas. Si eso no funciona, también puedes intentar llamar desde mi celular, para ganarse la confianza de Robert. Fury añadió deliberadamente la última frase, y hay que decir que el efecto fue significativo. Entonces volveré a confiar en ti. Robert volvió a marcar el número y unos segundos después, será mejor que me cuentes algo real. Si quieres venderme algo, siempre que te atrevas a decírmelo, me aseguraré de que tu fábrica cierre mañana, donde quiera que estés. Tan pronto como se conectó la llamada, una voz baja y arrogante vino del otro extremo. ¿Este perro siempre ha sido tan gruñón? Robert levantó las cejas. Lo que acaba de decir iba dirigido a Fury, pero antes de que pudiera responder, Wells, al otro lado del teléfono, se enojó primero. ¿Qué acabas de decir? Explícamelo ahora mismo. Si no puedes satisfacerme, estarás listo para presentarte en prisión esta noche. Wells era un hombre de mediana edad, de unos 40 años. A su edad, se le consideraba muy joven para ser general, e incluso almirante. Originalmente, no era elegible para el puesto de almirante a su edad, pero con el ejemplo de Freeman, su padre, el mariscal Philip, despejó muchos obstáculos para su hijo. Con su padre, el mariscal, allanándole el camino, Freeman se convirtió en almirante a la edad de 40 años. La familia de Wells también aprovechó esta situación favorable y, a pesar de numerosas presiones y peligros, lo envió allí. En cuanto a por qué no eligieron a un anciano de la familia que fuera altamente respetado y más fácilmente aceptado por todos para competir por el puesto de general, fue porque un general viejo y un hombre joven y fuerte representaban dos significados completamente diferentes. Wells ha sido almirante durante muchos años. Normalmente, no importa quién lo vea, todos son respetuosos, incluso humildes. Pero hoy le llamaron perro en la cara. Habiendo ostentado durante mucho tiempo uno de los poderes más importantes de Estados Unidos, hace tiempo que perdió su llamado sentido del respeto. Basta con una palabra para tratar con cualquier persona común en este país libre. ¿Por qué no hablas? Estás mudo. Si no me explicas, se me acabará la paciencia. Al escuchar las palabras extremadamente arrogantes de Wells, Robert comenzó a creer que este hombre es Wells. Después de todo, el hombre que encarcelaría a la gente a cada paso y el hombre que lo mataría a cada paso no se parecen en nada. Solo se puede decir que son exactamente iguales. Debe ser Wells, ¿verdad? Oí que querías matarme, así que llamé para confirmarlo. Como no quería oír más a la otra parte ladrarle al oído, Robert decidió dejar las cosas claras. ¿Y quién eres? Wells se quedó atónito por un momento, luego habló en un tono normal, obviamente sin importarle mucho que la gente dijera que quería matar a alguien. De hecho, a Wells realmente no le importaba. Me llamo Robert. Déjame preguntarte de nuevo si es cierto que vas a enviar a alguien a matarme. Wells. Robert. Ja. Eres tú. Sí, ayer envié a alguien a matarte, pero no sé por qué te escondiste y te descubrieron. ¿Y qué? ¿Quieres ir a quejarte con Freeman? Cariño. Jajaja. Wells no solo lo admitió sin dudarlo, sino que además se burló de Robert, como diciéndole que lo tenía en la mira y que no podía hacer nada al respecto. Llamar y, después de eliminar las restricciones sobre Fury, Robert le preguntó directamente a Wells cuando respiró aliviado. ¿Dónde estás ahora? Wells. ¿Mi posición? Parece que eres más valiente de lo que pensaba, pero me gustaría ver qué tan valiente puedes ser. Me reuniré con el presidente en la Casa Blanca en media hora, si tienes agallas. O sea, ven a la Casa Blanca si tienes esa cosa. Nunca me hagas menospreciarte, llorón. B.P. Wells colgó el teléfono después de terminar de hablar y los ojos de Robert ya ardían con fuego. ¿De verdad no quieres ir a la Casa Blanca? Oh, escucha, no te pongas así. Tranquila, es obvio que intenta provocarte. Fury también escuchó la llamada telefónica del general y Robert no lo evitó. Cuando Fury vio la intención asesina en los ojos de Robert, supo lo que quería hacer. Todo lo que tenía que hacer ahora era intentar persuadirlo lo mejor que pudiera. Porque si Robert realmente logra llegar a la Casa Blanca, la naturaleza del asunto cambiará. Esto significará que Shield tendrá que intervenir, y para entonces incluso todo Estados Unidos podría estar movilizado. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que dices muchas tonterías? Robert encontró un sofá a su lado y se sentó. Durante este proceso, le dijo algo a Fury, pero estas palabras de advertencia no sirvieron de mucho. Al ver que Fury quería decir algo más, el poder del espacio azul apareció detrás de Robert. Con un mayor uso y comprensión de esta habilidad, Robert ahora ha determinado el alcance máximo de su habilidad.
Es decir, cuando su cuerpo físico está en su mejor momento, puede utilizar una enorme teletransportación espacial que es lo suficientemente grande como para cubrir la mitad de la Tierra. No necesitamos la mitad del mundo, siempre y cuando podamos cubrir todo Estados Unidos. Robert confía en esto. Si alguien ya no quiere vivir más, puede llevarse a todos los que estén en Estados Unidos para que los entierren con él. Y, después de ver el poder del espacio detrás de Robert, Fury recordó el terrible trato que acababa de recibir cuando no podía moverse, y no tuvo más remedio que desistir de persuadirlo. Robert puso una alarma en su teléfono móvil. Por supuesto, no se quedaría sentado allí esperando. De hecho, tenía otras cosas que hacer. Gracias por el número, Fury. Espero que no nos veamos en mucho tiempo. ¿Qué te parece? Robert le habló a Fury de una manera mitad amenazante y mitad recordatoria, es decir, que no quería que se involucrara en lo que estaba por suceder en la Casa Blanca. Oh, claro, no te preocupes, no nos veremos en mucho tiempo. Creo, naturalmente, Fury aceptó en persona y Robert no investigó si era cierto o no, porque ahora no tenía escrúpulos. Recuerda lo que dijiste, Fury. Al ingresar por la puerta espacial, el otro extremo conduce al edificio administrativo de la corporación Stark. Fury observó a Robert irse y esperó unos segundos hasta estar seguro de que se había ido por completo. Oigan, movilicen inmediatamente a todos los equipos de acción para que se alineen con la parte trasera de la Casa Blanca y notifiquen al presidente que vaya a la sala de mando subterránea de inmediato, rápido. Sí, señor. Fury gritó en el teléfono. Después de hacer estos arreglos, todavía estaba un poco preocupado por lo que decidió ir por su cuenta. Hola, señor. ¿Tiene una cita? Una hermosa recepcionista de la compañía Stark le preguntó cortésmente a Robert. Oh, no tengo cita. Soy el nuevo asesor de seguridad de Tony. Tengo un asunto urgente que informarle al señor Obadiah. Por favor, dígame dónde está su oficina. Robert habló con seriedad, y en efecto estaba diciendo la verdad, pero la recepcionista no creyó su declaración unilateral, por lo que aún así tuvo que llamar para verificarlo. Por favor, espere un momento e iré a preguntar enseguida. Ella le respondió a Robert cortésmente mientras informaba la situación a su líder. Y de acuerdo, originalmente quería esperar allí un rato, pero de repente, Robert descubrió que un mapa de distribución de las habitaciones y departamentos del edificio estaba colgado en la pared no muy lejos, y la oficina de Obadiah también estaba en la lista. Levantó las cejas. Supongo que no necesitamos molestarnos ahora. Después de decirle algo a la recepcionista, Robert caminó hacia el ascensor sin importarle si la otra persona lo escuchaba claramente o no. Oiga, director, tengo a alguien que dice ser el nuevo consultor de seguridad y busca al señor Obadiah. ¿Qué asesor de seguridad? Que conteste el teléfono y veamos. Está bien, ¿dónde está la gente? La recepcionista miró a su alrededor pero no pudo encontrar a Robert. Sin embargo, sería extraño si pudiera encontrarlo ahora, porque Robert había usado una vez más una habilidad extendida de poder espacial, invisibilidad espacial. Todo el espacio a su alrededor fue distorsionado por Robert, y luego su figura quedó completamente oculta. Para ingresar a Stark Corporation, debes atravesar una puerta, donde debes pasar tu tarjeta para ingresar y hay guardias de seguridad. Después de entrar, puedes optar por subir las escaleras o tomar el ascensor. Robert pasó junto a los guardias de seguridad y nadie pudo detectar su presencia. No es que la invisibilidad espacial utilizada por Robert sea tan sorprendente. Si estas personas se acercan y lo tocan, aún pueden descubrir su existencia. Robert podría lograr el objetivo de ser completamente invisible e intocable, pero eso sin duda requeriría entrar en el espacio vacío. Estaba lleno de peligros, y si no tenía cuidado, la fuerza física de Robert podría no ser capaz de soportarlo, así que por razones de seguridad, adoptó un método de invisibilidad similar a un juego de manos. Cuando Robert entró sigilosamente, una serie de cosas extrañas sucedieron en la compañía Stark. El primero fue que el ascensor arrancó solo sin motivo alguno, primero bajando al piso inferior y luego subiendo directamente al piso superior. Pero no mucha gente se da cuenta de esto, chirrido y la puerta de la oficina de Obadiah se abrió de golpe. Robert Chaoli miró a su alrededor y vio que Obadiah no estaba allí, así que caminó directamente hacia la computadora en su escritorio. Ned, se escuchó el sonido de una computadora iniciándose. Si hubiera otras personas aquí, podrían tener miedo porque, ¿qué aparecería frente a ellos? ¿Puedes soportar que el ratón se mueva y la silla se mueva?
La gente normal probablemente se sentiría atormentada al principio, esta velocidad de arranque es bastante satisfactoria, la máquina tardó más de 20 segundos en iniciarse, y Robert sintió que esa velocidad no era digna del valor actual de Obadiah. Déjame ver si esto que me dio Tony funciona. El ordenador pide una contraseña para desbloquearlo, pero Robert no piensa tolerarlo, así que saca la memoria USB con el virus y la inserta. El ordenador fue pirateado rápidamente en medio de una serie de códigos incomprensibles y confusos. déjame buscarlo. Robert buscó directamente los elementos cifrados en una pila de archivos locales. Ahora el ordenador de Obadiah había sido conquistado por el virus de Tony y estaba casi de rodillas, por lo que el llamado cifrado ya no era efectivo. Me dijiste que matara a esos tipos, pero no dijiste que Tony estaba ahí. ¿Lo quieres? Eso costará más. En el archivo originalmente cifrado, Robert encontró un vídeo sin ninguna sorpresa. Aunque no podía entender lo que decía, no pudo evitar poner subtítulos para traducir. La postproducción de este terrorista es bastante profesional. Robert miró los subtítulos fluidos, levantó el pulgar y elogió al terrorista que hizo la postproducción del vídeo. Ha pasado media hora y Robert ha copiado el vídeo a la unidad USB. Ding dong, en ese momento de repente sonó su teléfono celular. Robert la recogió y vio que era una foto tomada por Wells en la Casa Blanca. Dentro de la Casa Blanca, un payaso. ¿Qué dijo, General Wells? El presidente de los Estados Unidos le preguntó con cara de sorpresa al general norteamericano que tenía delante. No entendió si la frase anterior se refería a él mismo o a otra persona. Bien, en respuesta al presidente estadounidense, Wells agitó la mano con indiferencia y con una actitud extremadamente superficial. Esto hizo que el presidente, que esta mañana estaba de buen humor, de repente se volviera malo. Cuando todavía era candidato presidencial se mostraba muy armonioso con el general. Ambos se unieron por intereses comunes. Pero ahora que se acercan las elecciones generales, este ex socio, después de mirar su propio índice de aprobación, desistió decididamente de su deseo de presentarse a la reelección, que había propuesto muchas veces antes, y se volcó en apoyar a otro recién llegado al Partido Demócrata cuyo índice de aprobación parecía aplastarlo por completo. Esto creó una ruptura entre ellos y Wells volvió a llamar temprano esta mañana y dijo que quería ir a la Casa Blanca para hablar con él. El actual presidente de Estados Unidos aceptó de inmediato, pensando que el otro partido lo había pensado bien y estaba dispuesto a apoyarlo nuevamente. ¿Pero por qué ha pasado? Un almirante que empezó a mirar el reloj después de llegar, dio una respuesta superficial a las palabras del presidente, sin mostrar ningún respeto en absoluto. Presidente. Almirante Wells, lleva aquí más de 10 minutos. Si se encuentra bien, por favor, regrese primero. Aún tengo asuntos pendientes. Al ver que el presidente ya tenía la intención de expulsarlo, Wells ya no tomó en serio al presidente, que estaba a punto de dimitir y tenía pocas posibilidades de reelección. Pero esta es la Casa Blanca, y el hombre que está enfrente es, después de todo, el presidente legítimo de los Estados Unidos. Aunque Wells es tan arrogante, no se atreve a volverse contra él ahora. Señor presidente, claro que tengo algo que decirle. Ahora, por favor, quédese aquí y vea cómo nuestro héroe estadounidense, Robert, asalta la Casa Blanca. ¿Qué? El presidente estadounidense Lytton quedó impactado por las palabras del almirante Wells. Subjetivamente, no creía que alguien se atreviera a entrar en la Casa Blanca fuertemente custodiada, pero las serias palabras del almirante no parecían una broma. Lytton. ¿Qué diablos pasó? Deberías preguntarle al almirante Wells sobre esto. La repentina llegada del almirante Freeman interrumpió la conversación entre el presidente y Wells. Layton miró a Freeman y Nick Fury que lo seguían y estaba muy confundido de por qué no había recibido ninguna noticia de su llegada. Lo siento, pero alguien ha restringido y bloqueado nuestra comunicación con usted, por lo que tuve que usar mis derechos de visita de emergencia para llegar aquí. Mientras Freeman respondía las preguntas del presidente, era obvio que tenía algo más que decir. Con solo observar la forma en que miraba a Wells cuando decía ciertas cosas, quedaba claro a quién se refería. Almirante Wells, creo que necesita explicar lo que pasó. El hombre de Lytton tampoco era estúpido, obviamente entendió la indirecta de Freeman. También recibí información anticipada de que el coronel Robert estaba traicionando a Estados Unidos y pretendía atacar la Casa Blanca, así que no tuve más remedio que actuar, Lytton. Porque él, Freeman. Pony. El presidente Lytton y Freeman hablaron casi al mismo tiempo, pero sus voces fueron interrumpidas al mismo tiempo. Señor presidente, una persona sospechosa se acerca a la Casa Blanca.
Por favor, prepárese para entrar al búnker subterráneo y evitar cualquier otra situación. El agente de alto rango responsable de proteger la Casa Blanca transmitió el mensaje directamente a la oficina del presidente a través de una línea de emergencia. Lytton cogió el teléfono y estaba a punto de decirle al agente que podía intentar hablar con Robert, pero Wells habló primero. Tú y tus agentes deberían retirarse para proteger al presidente. El ejército está aquí y puede con todo. Al ver que el presidente, Freeman y otros obviamente tenían opiniones diferentes, Wells expuso sus razones. Si hubiera elegido entrar a la Casa Blanca de forma amistosa en lugar de forzar la entrada, los militares nunca habrían abierto fuego primero. Las palabras de Wells estaban bien razonadas y Freeman no podía pensar en ninguna razón para refutarlas, por lo que solo pudo guardar silencio. Al mismo tiempo, Freeman también esperaba que Robert pudiera tomar la decisión correcta. Después de todo, si su suposición era correcta, las tropas transferidas por Wells podrían ser su propio y valiente regimiento, que era una unidad del ejército equipada con tanques de batalla principales. Tal vez pueda salir y hablar con él. Fury finalmente encontró una oportunidad para hablar. Lo habían dejado afuera, como a un extraño. Lytton lo pensó un momento y tomó una decisión inmediatamente. Cogió el teléfono y le dijo al agente superior del otro lado. Retirad a todos los agentes y guardias a la Casa Blanca. Dejad el césped y el espacio abierto a los militares. Además, si alguien se acerca sin tomar medidas agresivas, no disparéis el primero. Enviaré a alguien a hablar con él. Sí. Tan pronto como se dio la orden de Lytton, se ejecutó rápidamente. Al mismo tiempo, le hizo un gesto a Fury para indicarle que podía ir a negociar. No importa qué causó el incidente del almirante Freeman esta vez, el coronel Robert fue demasiado extremista. Si surge algún conflicto, puede acudir a los tribunales y demandar. Es una facultad que le otorga a la Constitución. Pero ahora mismo está bloqueando la Casa Blanca. Creo que es un insulto y un desprecio hacia la máxima autoridad de Estados Unidos. Cuando el único forastero presente en el lugar se fue, el presidente Lytton comenzó a hablar sobre el partidario de Robert, Freeman. De hecho, si no fuera por esta relación, a Lytton no le importaría qué tipo de héroe era y lo capturaría o lo mataría directamente. ¿Por qué habría tantas tonterías? Jaja, el actual Freeman es muy negligente con sus subordinados. Incluso se atrevió a irrumpir en la Casa Blanca. Si el tiempo pasa, ¿querrá apoderarse de la presidencia? Antes de que Freeman pudiera decir nada, su viejo rival Wells ya le estaba dando la espalda a Lytton. Basta. Almirante Wells, usted sabía que Robert vendría, pero no lo convenció ni lo detuvo en persona. En cambio, movió tropas por la Casa Blanca sin autorización. No solo es negligente con su deber, sino que además no me toma en serio a mí, el presidente, ¿verdad? Lytton está muy enojado ahora, en parte por los halagos de Wells hacia él, pero incluso si está furioso, sigue siendo un político. Freeman ya ha prometido ayudarlo, por lo que seguramente no será demasiado duro con él. Pero Wells es diferente. No solo abandonó el campo de batalla y cambió su actitud según la situación, sino que ahora se está volviendo cada vez más arrogante. Lytton pensó que si no tocaba con fuerza, Wells podría llegar antes que Robert para ocupar su lugar. Bufido y por supuesto que Wells también sintió los golpes de Lytton. Resopló para expresar su insatisfacción y no dijo nada más. Afuera de la Casa Blanca, Robert estaba de pie frente a la puerta exterior, y Fury estaba hablando con él adentro. ¿Parece que no eres una persona que cumple sus promesas? Claramente, Fury se había obligado a declarar voluntariamente que no se involucraría absolutamente en lo que sucedió hoy, pero llegó aquí al momento siguiente. ¿Puede ser buena persona alguien que no cumple sus promesas? Lamento mucho haberte dado esa noticia. No puedo imaginarme lo que te pasa por la cabeza. Fury estaba dentro de la reja, sujetándose la frente con una mano y luciendo muy arrepentido. Vamos, deja de ganar tiempo. ¿Esa cosa hace tanto ruido que crees que no la oigo? Robert estaba en la posición equivocada y sin siquiera girar la cabeza, le mostró el tanque que venía por detrás a Fury. Utilizó la acción más práctica para decirle a la otra parte lo normales que eran sus oídos. Bien, bien, ahora sabes que tienes detrás de ti varios de los tanques de batalla principales M1 más avanzados del ejército estadounidense. Son monstruos capaces de destrozar carreteras. Además, hay vehículos blindados y al menos un regimiento de tropas dentro. Solo necesitan resistir media hora antes de que lleguen varios ejércitos de reacción rápida con casi una división de tropas. Robert, para ser honesto, no creo que tengamos ninguna posibilidad de ganar un enfrentamiento directo contigo.
Podrías haber volado en pedazos antes de que llegaran esas tropas de reacción rápida. Fury terminó su discurso. Lo que acababa de decir era que Robert estaba en absoluta desventaja en ese momento y esperaba obligarlo a someterse y elegir otra opción bajo la amenaza de una fuerza tan poderosa. ¿Ya terminaste? Robert se quedó allí de pie y se hurgó los oídos con indiferencia, como si no le importara lo que acababa de pasar. A pesar de que había cientos de armas y varios cañones apuntándole, no entró en pánico en absoluto. De hecho, tienes otra opción, Robert. Ven conmigo ahora y explícale todo al presidente. Puede que te castiguen, pero eso es mejor que perder la vida. ¿Sobre qué sigue dudando? Ven a la Casa Blanca. En ese momento, en la Casa Blanca, Wells estaba detrás del presidente, mirando las imágenes de vigilancia en tiempo real. Al ver que Robert dudaba y parecía que Fury podría convencerlo, Wells decidió echar leña al fuego. Disculpe un momento. Después de decir esto, Wells salió directamente sin esperar a que Layton y Freeman reaccionaran. La reacción de Freeman fue que quiso llamarlo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, pero alguien lo detuvo. Déjenlo ir. Si este Robert se enoja tan fácilmente, demuestra que no merece su atención, y también significa que no tiene ningún respeto por la Casa Blanca, y menos por mí. Si ese es el caso, entonces ¿por qué todavía lo conserva? No es difícil entender por las palabras de Layton que ha comenzado a sentirse insatisfecho con Robert. Después de todo, Fury ha estado hablando con él durante tanto tiempo y todavía no obedece. ¿No es obvio que no le está dando la cara? No te quedes ahí parado como un idiota. Si de verdad tienes agallas, entra solo. Wells salió de la Casa Blanca y pudo ver vagamente la ubicación de Robert. Sacó su celular y le envió un mensaje de texto. Robert, no seas terco. Ding dong, Fury hablaba mucho, pero Robert no respondía mucho. Entonces sonó su teléfono celular. Oye, ¿dónde estás? Después de enviar un mensaje de texto, el cuerpo de Robert fue cubierto gradualmente por energía espacial azul. Ding dong, mira la puerta. Robert miró hacia la puerta principal de la Casa Blanca y rápidamente vio una figura saludando, como si supiera que lo había visto. No, no, no. Robert, no hagas esto. Clic clic. Al ver que Robert estaba completamente cubierto de energía azul y emitía luz azul, los soldados a su alrededor también pudieron escuchar el sonido de la carga de sus armas después de notar algo inusual. Al ver que estaba a punto de estallar un conflicto, Fury dijo apresuradamente. Fury, déjame hacerte una última pregunta. Las tropas aquí presentes deberían haber sido transferidas desde Wells, ¿verdad? Nick Fury. Sí, ¿por qué preguntas esto? Ah. Un rayo de energía azul se precipitó directamente hacia la cara de Fury, y antes de que pudiera esquivarlo, fue tragado por la puerta espacial. La razón por la que se llama puerta es porque Robert fijó la ubicación del otro extremo, que es la sede de Shield, señor, lanzó un ataque y aparentemente mató a uno de nuestros negociadores. El coronel del regimiento Valiant le informó a Wells que, de hecho, podría ser un comandante de división con su rango, pero ¿cómo podría una fuerza ordinaria de nivel de división compararse con el bien armado regimiento Valiant? Entonces, ¿qué esperas? Envía a alguien al ataque. ¿Quieres que se ponga delante del presidente antes de empezar? Wells dijo esto como si estuviera hablando con rectitud, y la cámara cercana lo capturó perfectamente. Sí. Disparen inmediatamente. Al recibir la orden, el jefe del heroico regimiento inmediatamente dio la orden de abrir fuego contra el walkie-talkie, y los periodistas que estaban cerca también grabaron el proceso. General Wells, ¿podría decirnos quién está atacando la Casa Blanca? Un periodista fue el primero en hacer la pregunta, y su pregunta atrajo inmediatamente la atención de todos los demás periodistas, ya que era lo que querían saber. No es inconveniente. El matón que intenta atacar es alguien que los estadounidenses consideraron un héroe. Robert Batty, el legendario mensajero del infierno. ¿Ah? ¿Qué? ¿No debería estar muerto? Tan pronto como Wells terminó de hablar, los periodistas en el lugar comenzaron a expresar incredulidad y dudas, porque era difícil para la gente normal imaginar que una persona que vivió hace 70 años apareciera de repente ahora y tuviera el coraje de atacar la Casa Blanca. Silencio y silencio. El propósito de Wells al dejar entrar a estos reporteros era arruinar la reputación de Robert, y sería mejor si Freeman también se viera afectado. Pero incluso si Wells no se ve afectado, no sufrirá ninguna pérdida. Después de todo, su rápida decisión acaba de ser captada en cámara y, como mínimo, puede ganarse la buena voluntad del público. Robert sigue vivo hoy por razones especiales. ¿Cómo describirlo?
Es como una persona que duerme y llega 70 años después. Esto es realmente un milagro. Increíble. Ya he pensado en los titulares de mañana. Seguro que será un gran éxito. Wells se mostró complacido con el entusiasmo de los periodistas y se preparó para mencionar casualmente el generoso trato que Freeman le dio a Robert después de despertarse. De hecho, el trato que recibió Robert al despertar no fue malo. Nuestro almirante Freeman incluso solicitó una villa y un subsidio de $10 millones para él. Pero no esperaba que aún no estuviera satisfecho, él fingió estar decepcionado y los periodistas rápidamente pidieron al camarógrafo que le tomara fotografías, pero tan solemne actuación fue interrumpida. Señor, nuestros ataques son ineficaces contra él. Viene hacia usted. El jefe del regimiento valiente gritó por el intercomunicador. Cuando Wells lo escuchó, quiso correr pero ya era demasiado tarde porque un hombre con luz azul en todo el cuerpo estaba parado frente a él. Continúa. ¿Por qué no dices nada? Robert miró a Wells tranquilamente y por un momento no tuvo intención de actuar. Ah. Mierda. Correr. Toma una foto. La repentina aparición de Robert asustó a muchos periodistas. Después de todo, era un matón que atacó la Casa Blanca y tenía un aspecto tan extraño que cualquiera se asustaría. Sin embargo, había algunos chicos valientes entre ellos. Disculpe, ¿podría dejarme hablar con el almirante Wells a solas? Se abrió una gran puerta espacial. El único lugar donde Robert podía tratar adecuadamente con esta gente era un lugar como Times Square. Después de todo, no podía enviarlos a la casa de Tonyo al desierto de Afganistán, ¿verdad? El primero no es un lugar peligroso para hombres y mujeres feas, pero al segundo el desierto no le importa quién eres. Ah, ¿dónde está mi cámara? Mi cuaderno también ha desaparecido, maldita sea, mis notas manuscritas todavía están en él. Y de repente había un grupo de personas en Times Square, y ahora estaban dando vueltas tratando de encontrar algo, pero fue en vano porque esas cosas fueron dejadas allí por Robert. No era estúpido y no planeaba detenerse después de tratar con Wells. Como dice el refrán, el árbol vive por su corteza y el hombre vive por su cara. Robert todavía no quería que algunas cosas negativas sobre sí mismo se filtraran y fueran conocidas por otros. No sabía lo que Wells había dicho antes de venir, pero siempre era una buena idea dejar esas cosas constancia. ¿Eres arrogante? Mientras Robert se tomaba el tiempo de despedir a los periodistas, Wells tuvo la oportunidad de escapar a la Casa Blanca, pero decidió apuntar con un arma a la cabeza de Robert. Apuesto a que no hay ninguna bala en tu pistola. Oh, no sabes vivir ni morir. Bang, bang, bang y... Wells inmediatamente apretó el gatillo después de decir esto. Una sonrisa de éxito estaba a punto de aparecer en su rostro, pero se congeló rápidamente porque algo más allá de su conocimiento sucedió ante sus ojos. Bye. Robert derribó el arma de Wells con una bofetada. Mirándolo con expresión aún rígida, no pudo evitar preguntar con una sonrisa. ¿No te dijo tu gente que no tengo miedo de esto? Aléjate del general. Detente, Robert. Se oyeron dos gritos desde dos direcciones diferentes, uno de Freeman desde la Casa Blanca y el otro del líder del regimiento heroico. Sí, se oyó el sonido de pasos densos. Aunque lo habían intentado antes y no funcionó, los soldados y agentes que rodeaban a Robert seguían apuntándole sus armas inconscientemente. Robert, no puedes matarlo. Freeman salió de la multitud de agentes y guardias y se dirigió directamente hacia Robert. En cuanto al presidente, ya se había escondido en la sala de mando subterránea. Freeman no estaba dispuesto a pensar en ello y trató de persuadir a Robert nuevamente. Ja. ¿Por qué? Él puede matarme, pero yo no puedo matarlo. Robert estaba tan enojado que se rió. Si no hubiera adivinado que el hombre frente a él podría ser el almirante Freeman, quien lo había ayudado muchas veces detrás de escena, también podría haber tratado con él si hubiera sido otra persona. Robert, soy Freeman, y mi padre Philip te conocía, así que créeme, ¿de acuerdo? Este asunto aún tiene solución. Freeman miró a Robert con sinceridad. Él no estaba mintiendo. A juzgar por la situación actual, la situación podría salvarse pagando un precio determinado. Lo siento, general, Robert lo miró, pensando en el ascenso de Philip en el pasado y en lo amable que había sido su familia con él, pero el incidente de hoy no puede terminar pacíficamente. No. Un agujero de luz azul apareció bajo los pies de Freeman. Debido a que había mucha gente en la escena, Robert no decidió condensar la puerta espacial en su mano y luego tirarla. En lugar de eso, abrió rápidamente la puerta en el suelo, porque debido a la gravedad, sería casi imposible para los humanos sin alas escapar.
¿Mató al general Freeman y disparó? Al ver esto, el comandante del regimiento valiente inmediatamente dio la orden de abrir fuego. Mientras hablaba, intencional o involuntariamente se movió hacia Wells, que estaba escapando silenciosamente, y trató de detenerlo. Dadadai. Innumerables balas impactaron contra la capa exterior de protección de Robert, pero no se podía decir que le hicieran cosquillas, porque esas cosas no lo alcanzaron en absoluto. Estúpido y mierda. ¿Cómo podemos luchar contra esto? El resultado inútil hizo que muchos soldados estadounidenses desistieran nuevamente del ataque. Algunos de ellos estaban tan enojados que tiraron sus rifles sin balas al suelo y sacaron armas blancas para someter a Robert. Auge y el tanque M1 de la estación principal también pisó el césped de la Casa Blanca en ese momento, apuntando con su arma a Robert. A pesar de que acababa de comprobar que los proyectiles no podían hacerle ningún daño, aún así siguió apuntándole, vete antes de que me enoje. Tal vez fue porque no habían tomado ninguna acción desde el principio hasta el final que estos soldados estadounidenses se volvieron arrogantes. Después de que Robert terminó de hablar, no solo no se retiraron, sino que se apresuraron a atacarlo con armas blancas. Rodeado de soldados estadounidenses que estaban a punto de atacarlo, Robert no pudo evitarlo, especialmente cuando vio a Wells a punto de correr hacia la Casa Blanca, explotó por completo. HMPH, te daré algo de cara. Ah. El espacio alrededor de Robert comenzó a distorsionarse y finalmente se rompió en grietas. Aquellos que estaban más cerca de él y querían atacarlo primero fueron los más afortunados en perder extremidades. Fantasma y Van se escuchó un disparo, cállate y mantén la formación. Un fuerte olor a sangre se extendió al instante y se formó un río de sangre en el césped de la Casa Blanca. Sin embargo, el regimiento valiente era digno de ser la élite del ejército de Estados Unidos. Ante tan horrorosa escena, solo una o dos personas entraron en pánico. Después de que el comandante del regimiento disparó y mató a una persona que gritaba, reorganizaron su formación. Bueno, no te vayas. Tengo algo que decirte más tarde. Robert miró al ejército que bloqueaba su camino y vio que Wells ya había entrado por la puerta de la Casa Blanca. Bajo el escudo condensado por la fuerza del espacio, una sonrisa burlona apareció en los labios de Robert. Cuando, simplemente chasqueó los dedos delante de todos y se pudo ver a Wells retirándose rápidamente. Chasquear los dedos no funciona, así que ser guapo se acabó. Si alguien se acercara a la posición de Wells en ese momento, descubriría inmediatamente que el espacio allí se había vuelto muy viscoso, y parecía como si el espacio se hubiera convertido en agua, y Wells fue empujado hacia atrás por esa corriente de agua. Protejan al general. Hace mucho tiempo que estoy enojada contigo. El líder del regimiento heroico quería luchar, pero Robert no lo toleró. Él simplemente agitó su mano y lo decapitó. Esta escena aterrorizó a todos los soldados del heroico regimiento presentes. Viendo que su superior fue asesinado de esa manera, ¿por qué deberían seguir luchando? Los militares estadounidenses comenzaron a huir a gran escala, e incluso los tanques se retiraban gradualmente, formando una enorme zona alrededor de Robert a la que nadie se atrevía a acercarse. Esto es exactamente lo que Robert quería lograr. Quería evitar asesinatos más horribles en las etapas posteriores mediante algunos medios sangrientos en las primeras etapas. Después de todo, él no es un sádico. Si Wells no hubiera pensado en matarlo y lo hubiera llevado a cabo, ¿cómo podría haber ocurrido la escena de hoy? Después de matar a algunos radicales y fanáticos del ejército estadounidense, Robert finalmente tuvo algo de tiempo libre. Dime por qué quieres matarme. Robert canceló el flujo del espacio en Wells. Estaba de buen humor porque descubrió una nueva forma de utilizar la energía. Como tenía control absoluto sobre la situación, a Robert no le importó charlar con el almirante. Déjame ir. Te lo ruego. ¿Quién habría pensado que lo primero que Wells diría después de escapar del problema sería esto? Robert lo miró con cierta decepción. ¿Dónde estaba la arrogancia en el rostro del almirante en ese momento? Wells se arrodilló frente a Robert, con el rostro lloroso y los ojos llenos de miedo. Por favor, déjenme ir. He hecho muchas contribuciones a Estados Unidos, y mis hijos todavía están en la preparatoria. Wells acababa de terminar de mendigar cuando Robert abrió una puerta del caos debajo de él. Tal como lo sugería el nombre que acababa de darle, el otro lado de la puerta estaba lleno de caos. Robert, me decepcionaste. De pie, solo en el césped de la Casa Blanca, el lugar originalmente verde ahora estaba manchado con una capa de sangre.
Después de un tiempo, ya sea porque el presidente habló de repente a través del micrófono de la cámara o porque el número cada vez mayor de helicópteros armados sobrevolaban el lugar e incluso aviones de combate pasaban de vez en cuando, todo indicaba que un gran número de apoyo estaba en camino. Señor presidente, quiero hablar con usted. Mirando una cámara al azar, Robert supo que el presidente de los Estados Unidos en la sala de comando subterránea podía ver y escuchar lo que decía, de lo contrario no habría dicho que estaba decepcionado de él en ese momento. Ni lo pienses. Mataste a 2 de nuestros generales. Esto es un acto descarado de traición. Pronto llegará una división de tropas regulares. Si no pueden matarte, incluso puedo considerar usar bombas nucleares. El discurso del presidente resonó en toda la Casa Blanca. Era tan justo, como si hubiera innumerables personas a su alrededor. En ese momento, el presidente de los Estados Unidos, Lytton, estaba tan asustado que su rostro palideció en la sala de comando subterránea y seguía secándose la frente que estaba cubierta de sudor frío. Para ser honesto, el poder de lucha de Robert estaba más allá de su imaginación. Si lo hubiera sabido antes, Lytton habría hecho todo lo posible para derribar a Wells en lugar de permitirle ofender a Robert. Pero ya es demasiado tarde para decir algo. El ejército estadounidense ha perdido 2 generales a la vez, y la Casa Blanca, residencia y oficina del máximo líder de Estados Unidos, ha vuelto a estar manchada de sangre desde 1814. La naturaleza de la situación ha cambiado. Aunque Lytton se siente amenazado y quiere salvar su vida, casi todos los políticos y militares de los Estados Unidos no estarán de acuerdo, por lo que solo puede morder la bala y fingir ser duro. Por eso, incluso dijo que preferiría morir con Robert antes que detonar una bomba nuclear en Washington. Ahora el presidente estadounidense necesita una salida y una razón para dimitir, pero esa razón no es fácil de encontrar. Afortunadamente, la especialidad de Robert es esta, y su mejor habilidad es pasar escaleras. El almirante Freeman no ha muerto. Si no me creen, pueden llamarlo. Además, mi objetivo se ha cumplido, así que no hay necesidad de seguir luchando. Aunque el general Freeman sobreviva, no podrás escapar del terrible castigo. Tú, Robert, hoy debes pagar el precio de tus acciones. De hecho, Lytton estaba feliz de detener el conflicto con Robert. Después de todo, él estaba en el centro de la guerra, aunque estaba protegido por una fortaleza en las profundidades del subsuelo. Pero sería mentira decir que no tenía miedo. A juzgar por la capacidad de lucha demostrada por Robert, realmente podría pelear hasta el suelo. Sin embargo, aunque quería negociar, Lytton no se atrevió a tomar ninguna acción, porque recibía llamadas de estados locales, militares y congresistas federales casi a cada minuto, y el significado de sus palabras era luchar hasta la muerte. ¿Cómo podrá parar Lytton? Mire al cielo, creo que pronto cambiará de opinión, señor presidente. Después de decir esto, Robert dejó de hablar. Estaba muy seguro de que podía protegerse. Si alguien no le creía, solo podía mirar al cielo. La luz solar, inicialmente deslumbrante, fue bloqueada por una pared de luz azul, que ahora está apareciendo en todo Estados Unidos, incluso en sus fronteras con los países vecinos. Si alguien se sitúa ahora en el espacio, podrá descubrir de forma más intuitiva que todo el territorio de los Estados Unidos ha sido cubierto por energía azul. Es como el poder de Dios, que hace que la gente sienta asombro involuntariamente. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa al cielo hoy? ¿Por qué hay una luz tan fuerte en el cielo? Personas de todo Estados Unidos vieron extrañas luces azules en el cielo. No podían comprender esta situación y llevados por la curiosidad, salieron de sus empresas o casas para comprobarlo. El teléfono del presidente en la sala de seguridad de la Casa Blanca casi explotó. El primero fue el informe de la Oficina Meteorológica sobre condiciones climáticas anormales. Luego los militares llamaron y dijeron que se sospechaba que la desaparición de las señales de muchos satélites de órbita alta era causada por la luz azul en el espacio. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué es eso en el cielo? ¿Qué tiene que ver contigo? El presidente interrogó enojado a Robert a través de la cámara de vigilancia, diciendo que efectivamente fue él quien creó la cosa en el cielo y pagó un alto precio por ello. El panorama completo se puede ver en las pequeñas heridas que iban apareciendo en su cuerpo, que sanaban rápidamente y luego se desgarraban una y otra vez. Quizás podrías hablarme en un tono diferente. El dolor en su cuerpo hizo que Robert se sintiera muy incómodo. No estaba de buen humor en ese momento, y empeoró aún más después de que Lytton le gritara, ¿qué quieres hacer? Estallido, Lytton, quien fue levantado del suelo por Robert usando el poder del espacio, parecía asustado en ese momento. Cayó al suelo antes de comprender lo que estaba pasando.
Tu tono es bastante bueno ahora mismo. Robert le dio una sonrisa a Layton, pero como estaba bajo protección, nadie más podía verla. Lo único que la gente común podía ver a simple vista era una persona parada allí emitiendo una luz azul. ¿Cómo te atreves? Soy el presidente de los Estados Unidos. A estas alturas, Layton ya había recuperado el sentido. Inmediatamente se levantó y se arregló la ropa. Aunque tenía miedo, su dignidad de dirigente le impidió demostrarlo. Esa cosa puede matarnos a todos. Si no me creen, manden a su gente a probarla. De ahora en adelante, lo lanzaré a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Antes de que Estados Unidos sea destruido, espero que usted y los políticos que lo respaldan puedan darme una respuesta satisfactoria. Al ver que el presidente estaba fingiendo pero sus piernas temblorosas sin duda lo delataban, a Robert no le importó lo que acababa de decir. Para las personas que están demasiado preocupadas por su reputación, si quieres que se inclinen ante alguien abiertamente, a menos que estén preparados para enredarse o matar por completo a la otra parte, es mejor no presionarlos demasiado. Robert le explicó a Layton en un tono tranquilo. Ya no actuaba como presidente. Se obligó a controlar el temblor de sus piernas, se secó el sudor frío de la cara, se hizo a un lado y comenzó a hacer una llamada telefónica. Por otro lado, Tony, que se encontraba volando de regreso a Estados Unidos, también quedó atónito ante la escena que tenía delante. Dios mío. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Tony dejó de avanzar y flotó en el aire con su traje de Iron Man. Miró la infinita energía azul en el cielo y preguntó en estado de shock. Jarvis. Señor, según los análisis, la posibilidad de que lo que ve ante sus ojos no sea un fenómeno natural es del 99%. Tony. No necesitas analizar esto. Puedo analizar lo que dijiste a simple vista. Lo que quiero saber es qué es la energía azul en el cielo o el espacio. ¿Hay algún peligro? Sí señor, Jarvis, una inteligencia artificial, también puede sentirse avergonzado a veces. Un minuto después, señor, el análisis está completo. La energía en el cielo coincide perfectamente con la energía utilizada por el señor Robert. La similitud es del 100%. Robert, ¿qué está haciendo? ¿Intentando destruir el mundo? Tony quedó atónito con la armadura. Sabía lo poderoso que era Robert pero nunca pensó que una persona pudiera alcanzar este nivel. ¿Es todavía un ser humano? Señor, corríjame, por favor. Puede que no sea el mundo. El señor Robert solo quiere destruir a Estados Unidos. Mientras Jarvis hablaba, reproducía varias noticias y grababa personalmente vídeos delante de Tony. En ellos se puede ver claramente que esto ocurrió en varios lugares de Estados Unidos, mientras que en otros países más lejanos los cielos aún están normales. Tony. ¿Hace alguna diferencia? En su subconsciente, Estados Unidos representa al mundo entero, lo cual es comprensible después de todo. Tony es un nativo americano. No estoy seguro de que haya una diferencia, señor, pero hay algo que quiero decir. Si no pueden convencer al señor Robert de que se detenga, es mejor huir de Estados Unidos cuanto antes, porque esa cosa está cayendo a 100 kilómetros por hora. Dios mío. Llama a Robert. Y, al mismo tiempo, varias instituciones estadounidenses llegaron a la misma conclusión que Jarvis, ya sea la Oficina Meteorológica, la Fuerza Aérea, la Estación Espacial, todas llegaron a la conclusión de que si no se detenía la energía azul, Estados Unidos sería destruido. Cuando Layton recibió la noticia por teléfono, al principio no estaba nervioso sino aliviado porque ahora tenía una razón para dimitir. Protejan al presidente. Cuando Layton estaba a punto de hablar con Robert, un grupo de personas salió corriendo de la Casa Blanca. Eran los guardias y agentes que lo habían protegido en la sala de mando subterránea. Roberto no los trajo consigo, no. No. Bajen las armas. Al mismo tiempo, levanten el estado de emergencia en la Casa Blanca y permitan que los refuerzos regresen por donde vinieron. Al ver que las personas que se acercaron querían atacar a Robert, Layton se apresuró a detenerlos. Sus últimas llamadas telefónicas ya habían llegado a un consenso con las principales familias y fuerzas de los Estados Unidos. Estados Unidos entero no puede ser destruido por el bien de ellos. Los países construidos por el capital a menudo solo se preocupan por los intereses y no por los sentimientos. Cuando Robert fue capaz de desafiar a toda la clase poderosa y mató a Wells, uno de sus representantes, naturalmente fue rodeado y asesinado por estas personas. Pero cuando Roberto demostró que realmente tenía el poder de eliminar estas clases, ellos, que justo ahora estaban enojados y humillados, ahora cambiaron sus caras.
Deseo desesperadamente hacer las paces con él para evitar que Robert pierda el control y destruya todo Estados Unidos. Esto también se aplica al dicho internacional. Cuando otros te acusan falsamente de tener armas de destrucción masiva, más vale que las tengas. Cuando Robert jugó la carta del triunfo que podía destruir a todo el país, el mundo entero quedó en silencio. En apenas media hora, la Casa Blanca fue limpiada por las tropas que llegaron por casualidad. El hombre que acababa de ser llamado matón y traidor estaba sentado tranquilamente en la oficina del presidente tomando café. En ese momento, entró una llamada telefónica y el identificador de llamadas mostró que era de Belinda. Robert, ¿estás bien? ¿Viste el cielo hace un momento? Algunos analizaron que era el presagio de un gran terremoto. Muchos ya quieren huir de Estados Unidos. ¿Nosotros también queremos irnos? Belinda estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono mientras navegaba por información en Internet. La gente hablaba de todo tipo de cosas, como grandes terremotos, tsunamis gigantes, destrucción de la tierra, supertornados. Cuanto más miraba, más miedo tenía. Un sentimiento de pánico se extendió por Internet. Belinda había querido contactar a Robert desde hacía tiempo, pero su teléfono había estado en espera hasta ahora cuando ella contestó. Tranquila, Belinda, cariño. El gobierno ya ha emitido un aviso. ¿No lo viste? Es un gran experimento del señor Tony Stark de nuestro país. Nos cambiará la vida por completo, Belinda. ¿Ah? ¿En serio? Sí. Así que no te preocupes demasiado. Lo mejor ahora mismo es alejarte de esos idiotas hipócritas de Internet. Belinda. Ah, vale y está bien, cariño, si no tienes nada más que decir, tengo que colgar. Tengo algo más que hacer. Vale, espera. Bueno, ¿vienes, esta noche? Belinda fue engañada por Robert y creyó en sus palabras sin saber la respuesta, pero cuando colgó el teléfono, hizo una pregunta que emocionó a Robert. ¿Has descansado lo suficiente? Pensó que Belinda se había recuperado y podía luchar de nuevo. Robert quería aparecer ante ella inmediatamente, pero la imaginación a menudo es bella y la realidad, Belinda. Ah, no, solo te extrañé, no es que no te extrañara, es que, tuve mi regla hace poco, Roberto, que había hecho que su hermano pequeño se moviera en vano, perdió instantáneamente el ánimo. Después de consolar a Belinda por un rato, colgó el teléfono con cierto pesar. Deberías centrarte en Internet. ¿No ves lo mal que está? Robert gritó hacia el otro extremo de la oficina presidencial. Quizás por lo que acaba de pasar, sus palabras fueron un poco duras, pero la gente del otro lado, incluido el presidente y otros altos funcionarios del gobierno, no se atrevieron a decir nada. Porque cuando se reunieron para resumir la información, todos empezaron a sudar frío. Ellos y todo Estados Unidos acababan de emprender un viaje al infierno. Naturalmente, se mostraron muy reservados hacia la persona que inició todo esto. Después de todo, nadie quería que volviera a ocurrir. Bien, haremos que alguien emita un anuncio que refute los rumores de inmediato, pero eso es solo una solución temporal. Quizás tengamos que esperar a que Tony Stark dé una conferencia de prensa para poder resolver esto, sí. Si pudieras demostrar esa situación de nuevo, sin duda sería más convincente. Sí, si te conviene, estos peces gordos de Estados Unidos ya no se dan aires de grandeza delante de Robert. No solo le hablaron con voz amable, sino que además parecieron no obligarlo a manifestarse. No hace falta probarlo. Puedo hacerlo decenas de miles de veces sin problema. A Robert le parecía muy aburrido quedarse con estos viejos zorros. Nunca pudo determinar qué palabras decían que podrían contener un toque de tentación. Si no fuera lo suficientemente fuerte, probablemente el grupo lo atacaría inmediatamente. Pero esto está destinado a no sucederle a Robert, porque él posee una fuerza absoluta. Sí. Después de escuchar a Robert decir que podían hacerlo de nuevo, aquellas personas rápidamente dejaron de lado sus pequeños pensamientos. Ring, y sonó el celular. Robert miró hacia arriba y vio que era Tony quien llamaba. De hecho, había llamado a Tony hacía poco tiempo, en el césped de la Casa Blanca. No hace mucho tiempo y hola, Tony. Robert, ¿por qué estás loco? Vas a destruir el mundo entero. De pie en el césped, Robert se sorprendió tanto por el rugido de Tony tan pronto como respondió la llamada que guardó el teléfono. Solo se lo puso de nuevo en el oído cuando el sonido se fue desvaneciendo poco a poco. Habla más alto, Robert. Aún no estás muerto, ¿verdad? Déjame explicarte, Tony. Robert trataba a Tony Stark como un amigo, por lo que no se enojó, pero le explicó pacientemente el motivo.
¿Te persiguió un general y al final lograste matarlo? Tony se sintió increíble después de escuchar lo que dijo Robert, pero cuando lo pensó nuevamente, parecía posible que ahora estuviera haciendo un movimiento tan importante. Tony. Entonces tu intención no es destruir a Estados Unidos, sino simplemente protegerte. Niño muy inteligente, felicitaciones por acertar la respuesta. Hubo un momento de silencio, como si estuviera pensando en algo. Solo bastaron unos segundos para que la expresión de Tony cambiara de lucha de determinación. Te apoyo. Aunque amo mucho a este país, si esta es tu única forma de protegerte, elijo apoyarte, Robert. Jajajaja, me encanta oír eso. La declaración de Tony sin duda hizo muy feliz a Robert. Esta fue la primera vez que escuchó la aprobación de alguien desde esta acción. Disculpe la molestia, coronel Robert, tenemos un problema. ¿Cómo podemos explicarle al público la energía azul del cielo? Robert estaba hablando con Tony por teléfono cuando Leighton se acercó y preguntó. Realmente lo obligaron a estar entre la espada y la pared. Si no se explica el fenómeno ahora y se estabiliza la situación, lo más probable es que se produzca una ola de éxodo provocada por el pánico en Estados Unidos. Los primeros en huir son, sin duda, los ricos y los magnates. Su huida, sin duda, se llevará gran parte de la riqueza del país. Sin duda, cuanto antes se explique esta cuestión, mejor. ¿Cómo voy a saber cómo explicarlo? ¿No eres el mejor inventando historias? ¿Por qué no te inventas una ahora? Robert permaneció a un lado con una actitud completamente indiferente. Después de todo, a él no le importaba lo que estaba pasando en Estados Unidos. ¿Explicar qué? Tony preguntó al otro lado del teléfono, pero los ojos de Robert de repente se iluminaron. Por cierto, Tony, puedes asumir la culpa por este logro. ¿Qué olla, logro? Robert, ¿de qué estás hablando? Cuando Robert escuchó la voz de Tony, de repente tuvo una idea, así que habló con Tony frente al presidente de los Estados Unidos, Leighton. Vete a casa y prepara un dispositivo muy intimidante de inmediato. Di que fuiste tú quien creó la luz azul que cubrió todo Estados Unidos. Por cierto, también puedes llamar la atención sobre nuestro acuerdo previo. Para entonces, las acciones de Stark se habrán disparado. El acuerdo que mencionó Robert es que Tony estudiará su poder del espacio y lo aplicará a la vida real a través de la ciencia y la tecnología. Si esto se logra realizar, sin duda será un progreso épico para la humanidad. Espera, Robert, me mareo. ¿Quieres que sea el centro de atención? ¡Qué mal! En ese momento la cara de Tony estaba realmente destrozada por la risa. Después de todo, no le faltaba dinero ni poder. ¿Qué le faltaba? Nombre. Eso no me sirve, deberías venir Tony, eso va más acorde con tu carácter. Robert lo dijo con indiferencia y Tony asintió sin dudarlo. Él era el mejor en pretender ser genial. Tony. ¿Algo más, Robert? Si no, estaré listo en casa enseguida. Créeme, esta vez voy a hacer algo grande para llamar la atención. Sí. Te creo, Tony, pero hay una cosa más que debes saber antes de colgar. ¿Cómo te lo digo? Tony. ¿Qué? ¿Se trata de las municiones perdidas? No solo eso, también hemos descubierto quién estaba detrás de su secuestro en Afganistán. Tony. ¿Quién? Obadiah. Robert dijo el nombre con sinceridad y Tony se quedó en silencio como se esperaba. Tony. Si hay pruebas, tal vez yo, tengo pruebas, Tony. Es él. Todas las pruebas están guardadas en la computadora de Obadiah. Te las enviaré luego, Tony. Bien y bip, se colgó la llamada y Robert miró al presidente de los Estados Unidos y le dijo. Alguien se atrevió a usar organizaciones extranjeras para matar estadounidenses. Como presidente, creo que debería estar enojado por esto, ¿verdad? Después de escuchar toda la historia, por supuesto Leighton sabía lo que estaba pasando. En ese momento, había perdido todo su orgullo anterior y no sería una exageración decir que ahora era accesible. Leighton. Coronel Robert, lo oí, Obadiah, ¿verdad? Enviaré a alguien a arrestarlo de inmediato. Bueno, está bien, ahora hablemos de cómo escribir la historia. Leighton. No hay problema. Robert tenía razón. Inventar historias es realmente su fuerte, especialmente cuando se trata de engañar al público. Robert estaba recostado cómodamente en el sofá de la oficina presidencial de la Casa Blanca, con dignatarios estadounidenses no muy lejos. ¿Llegaron a un acuerdo después de toda esta discusión? ¿Quién va a pagar esto? Robert ya tenía su celular en la mano.
Había utilizado todos sus ahorros de más de 100 millones para comprar acciones de Stark, pero todavía no estaba satisfecho y quería pedir prestado algo al gobierno. Al fin y al cabo, se trataba de un negocio en el que el éxito estaba garantizado. Coronel Robert, ya lo hemos hablado. El Ministerio de Hacienda le prestará el dinero. ¿Le bastan 1.000 millones? Al final, Lytton presionó al secretario del Tesoro para que le diera el dinero, pero Robert obviamente no estaba muy contento con ello. Estallido. Solo estás enviando a mendigos. Si me das 1.000 millones directamente, no se considerará un préstamo. Solo considéralo una compensación del gobierno por mis daños mentales. Poder y el ministro de Finanzas consideró que el precio encajaba con su naturaleza de hombre de negocios y quiso regatear, pero Robert lo interrumpió directamente. Tienes que prestarme otros 5.000 millones. Esto se considera un préstamo. Te lo devolveré cuando gane dinero. Eso es todo. Con un gesto de la mano, el ministro de Finanzas regresó involuntariamente al equipo al que acababa de incorporarse. En ese momento, Robert mostró un poder que era casi como un poder divino e intimidó a estos viejos zorros. Está bien, y el ministro de Finanzas aceptó solo después de recibir asentimientos silenciosos de la gente que lo rodeaba. No había nada que pudieran hacer. Tenían mucho miedo de que Robert se volviera loco y los matara a todos. Comparado con ese dinero no era nada, así es. Después de obtener una respuesta satisfactoria, Robert dejó de hacer ruido. Al fin y al cabo, si continuaba hablando, esos políticos compuestos por capitalistas no se atreverían a ofenderlo abiertamente, pero no había garantía de que no recurrieran a medios despreciables como el envenenamiento. La salud de Robert siempre ha sido una debilidad. La razón por la que tuvo que matar a Wells antes fue completamente porque un general estadounidense lo codiciaba en secreto. Estaba tan aterrorizado que podría preparar un veneno fuerte para matar a Robert. Está bien, coronel Robert, el dinero le ha sido transferido, amabilidad. En la oficina de la Casa Blanca, Robert se concentró en comprar acciones, mientras esos viejos zorros se escondían afuera de la puerta y susurraban. Está yendo demasiado lejos. Es tan descarado que, ¿acaso se toma en serio al presidente del país? Un radical expresó su opinión indignado, pero el presidente Lytton, que se vio obligado a participar en la discusión, no quedó contento. ¿Por qué no lo dijiste delante de Robert ahora mismo? Frente y solo una frase dejó al hombre sin palabras. En realidad estaba furioso en secreto. Después de todo, estos funcionarios que estaban acostumbrados a una vida de lujo no se rendirían fácilmente antes de ver ese tipo de fuerza aterradora con sus propios ojos. Aunque este grupo radical fue reprimido, algunas personas todavía se negaron a aceptarlo porque no lo habían visto con sus propios ojos, de acuerdo. Dejen de ponerse a prueba. La fuerza de Robert es indiscutible. Lo demostrará él mismo en un momento. Si a alguno de ustedes no le gusta, por favor declárele la guerra en nombre de su familia, y no involucren a los Estados Unidos. Al ver que todavía había gente que ignoraba las consecuencias, Lytton simplemente separó sus intereses de los Estados Unidos. Quería ver si estas personas aún tendrían coraje después de eso. Entonces esperemos a que demuestre su fuerza de nuevo antes de hacer planes. No lo toquen antes. Pero si no puede hacerlo bien o se debilita mucho más adelante, un anciano con un bastón salió lentamente de la multitud y se paró frente a Lytton. Parecía tener un estatus muy alto y todos le cedían el paso por donde quiera que pasaba. Aunque no terminó lo que dijo, su significado era evidente a juzgar por la atmósfera asesina en la escena. Media hora más tarde, el césped de la Casa Blanca quedó completamente limpio y, gracias al esfuerzo de una división, todos los rastros de la batalla anterior quedaron casi completamente cubiertos. Como dije, todo esto es un experimento de nuestro gran científico, el señor Tony Stark. Es un avance histórico. Ahora invitemos a Tony al escenario para que responda las preguntas. Bienvenido. A la orden del presidente, todos los periodistas presentes prorrumpieron en un caluroso aplauso. En este punto, la clase poderosa estadounidense ha dejado de lado temporalmente sus rencores pasados y se ha posicionado en el mismo frente, por lo que hoy ni CNN ni otros medios se atreven a cantar una melodía diferente. Gracias. Gracias amigos. Tony subió al podio de la conferencia de prensa de la Casa Blanca bajo innumerables focos. Sin duda que esa transmisión en directo a todo el país e incluso a medio mundo le hizo sentir muy cómodo. Tony, de buen humor, fue capaz de inventar historias con más fluidez.
Como acabo de decir, combinamos la energía Ni y la energía sexto con la teoría de Feli, y luego, esta mentira altamente profesional convenció con éxito a algunos estadounidenses, pero un gran número de personas siguen siendo escépticas. Para esta conferencia de prensa, la Casa Blanca lanzó especialmente una transmisión en vivo en línea con el fin de llegar a una audiencia más amplia. Ahora casi un gran número de internautas están cuestionando lo que dijo Tony. ¿De qué clase de tonterías estás hablando? No lo entiendo. Siento que el gobierno busca a un científico para engañarnos. Estados Unidos podría estar realmente destruido. ¿No viste que muchos funcionarios de la Casa Blanca se han ido? Sí, sí, sí. Yo también lo noté. Quizá ya se escaparon. Maldita sea. Voy a reservar un vuelo ahora mismo. Y en Internet existen dudas casi unánimes, lo que también refleja indirectamente la actitud de la mayoría de los estadounidenses. Debido a la prolongada lucha entre los dos partidos en Estados Unidos, los medios de comunicación controlados por ambos lados a veces llegan incluso a publicar noticias falsas para calumniar al otro. Se han descubierto algunas noticias falsas que han despertado la ira pública, y el gobierno tiene que intervenir para limpiar el desastre. Esto ha llevado a una continua erosión de la credibilidad del gobierno de Estados Unidos ante los ojos de la gente común, hasta el punto de que ahora no mucha gente cree lo que se dice en una conferencia de prensa. Si se tratara de un determinado país grande del este, bastaría un anuncio del gobierno para convencer a la mayoría de la gente, pero Estados Unidos no puede hacer eso, todavía tengo que tomar medidas. Mirando la transmisión en vivo sin ningún retraso, Robert se escondió detrás de escena. Él no quería mostrar su cara. Está bien, sube las cosas. Tony habló en el escenario durante un rato, y luego de eso ni los profesionales ni los no profesionales pudieron entenderlo. Finalmente invitó al protagonista de hoy a aparecer. A todos, les presento el último producto de Stark. El controlador espacial. Su función más simple y fácil de entender es permitir que las mercancías de la costa oeste lleguen a la costa este al instante. Y Tony entonces comenzó a hablar en lenguaje humano. Todos se sintieron atraídos por el gran cuadro que pintó, y todos observaron el dispositivo que fue presentado. Esto que preparó Tony es realmente genial. Lo que se llevó fue una esfera del tamaño de 2 personas. Emitía luz azul por todas partes y tenía algunos patrones misteriosos grabados a su alrededor. Algunas de ellas parecían runas en diseño de chips y otras parecían runas en mitología. Esta cosa definitivamente no es la más grande, pero es muy genial. Tengo que decir que si Tony no usara sus colores llamativos favoritos como el dorado y el rojo en todas partes, sus diseños aún serían bastante atractivos. Entonces comencemos a demostrar el innovador producto de Stark Corporation. Tony caminó hacia el costado del objeto esférico y encendió un botón similar a un interruptor. De repente, apareció una luz azul. Parece muy intimidante, pero en realidad son solo unas cuantas luces muy brillantes escondidas en el interior. Está bien, ahora déjame mostrarte cómo usarlo. Tony escondió la mano que acababa de tocar el balón detrás de su espalda. Debido a la prisa que tenía, la pintura aún no se había secado. Sin embargo, aún así, llevó a cabo su plan sin cambiar su expresión. Y la gran bola azul disparó un rayo de luz hacia el suelo, y luego disparó otro rayo no muy lejos. Inmediatamente, 2 puertas espaciales aparecieron ante los ojos de la gente. ¡Oh, increíble! Es un milagro. Mentira. Todo esto es ciencia. El señor Stark sin duda pasará a la historia estadounidense y será venerado por innumerables personas. Y la escena se llenó instantáneamente de exclamaciones y elogios de los periodistas, y el sonido del clic de las cámaras hizo que la alegría en el rostro de Tony fuera aún más intensa. Eso no es todo, ahora déjame mostrarte cómo se usa realmente. Tony dijo con una sonrisa en su rostro y caminó hacia la puerta espacial más cercana. ¡Guau! Stark. Stark. La estrella de América, la gloria del mundo. Y los gritos que se oían uno tras otro eran las voces de los periodistas en el lugar y de la gente en línea o frente a la televisión. Ahora ya creyeron la explicación del gobierno o de Tony. ¿Por qué? Porque después de que Tony entró por la puerta espacial a su lado, su figura salió por otra puerta a más de 10 metros de distancia. ¿Qué American Star? Esto debe ser sintético. ¿No soportas que otros sean mejores que tú? Anda, hazme uno. No seas tan honesto con lo anterior. Es posible que sea una composición. Después de todo, el gobierno que cree que la Tierra es plana tiene la capacidad de retocarla con Photoshop para darle una forma redonda. Y
La mayoría de la gente ha creído en la explicación del gobierno de Estados Unidos, pero todavía hay algunas personas con ideas fantasiosas o teóricos de la conspiración que no están dispuestos a creerla. En este momento, los agentes designados por el gobierno tienen que realizar, disculpe, señor Stark, ¿podría seguir representando la luz azul que cubría todo Estados Unidos? Cuando hizo la pregunta, casi todos miraron a Tony. El público y los que no sabían la verdad lo miraban a él, pero los que sabían la verdad miraban a Robert detrás de él. Promételo. La voz de Robert sonó a través de los auriculares ocultos de Tony. Todo estaba planeado y no había nada que dudar. Tony. Por supuesto. Pero eso consumiría mucho. La última vez consumí toda la energía que Industrias Stark tenía almacenada durante 10 años. Si vuelve a ocurrir, todo Washington podría quedarse sin electricidad durante varios días o incluso una semana. Tony se esforzó mucho por demostrar la racionalidad y nunca olvidó la ley de conservación de la energía. Entonces comencemos ahora. Tony encendió los interruptores de las 10 bolas uno por uno, y de inmediato emitieron una luz más fuerte, que se reunió en un punto y luego se disparó hacia el cielo. ¡Oh Dios mío! Es cierto. ¿Dónde está ese idiota que acaba de decir que la Tierra es plana? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? A ver qué clase de idiota se lo creería. Stark demostró que lo hizo, pero esto no tiene nada que ver con la teoría de la Tierra plana. Yo también soy partidario de la teoría de la Tierra plana. También creí lo que acaba de decir Tony. Obviamente no hay conexión entre ambas. No importa, el mundo es redondo. ¿Qué pruebas tienes? ¿Has estado alguna vez en el espacio para verlo con tus propios ojos? Las cosas en Internet son muy extrañas. Al principio todo el mundo se fija en una cosa, pero quizás, debido a ciertas palabras de ciertas personas, todos se desvían y empiezan a discutir entre sí. ¿De qué discuten? Vayan a comprar acciones de Stark. En ese momento, un internauta que no quiso revelar su nombre envió silenciosamente un mensaje, que instantáneamente hizo que muchas personas volvieran a la realidad y pensaran cuál era la máxima prioridad. Gracias por el recordatorio, lo compraré enseguida. Yo también voy. Vayan a ver Stark Stock, está subiendo muchísimo. ¿Cómo no voy a estar loca? Están todos agarrando, dejando un poquito para mí. Y Robert volvió a retomar el tema tranquilamente y se fue sin fama ni logros. Robert, ¿cuánto tiempo tengo que mantener esta posición? La voz de Tony salió del auricular, y Robert recordó que debería haber recogido la fuerza espacial en el cielo hace 10 minutos, pero estaba tan absorto en su teléfono que se olvidó. Oh. Ahora mismo. Tan pronto como Robert retrajo su energía, la fuerza del espacio en el cielo desapareció instantáneamente, y Tony finalmente terminó la acción que iba a usar para presumir al principio. Inesperadamente, Robert fue 10 minutos más lento de lo esperado, lo que provocó una situación incómoda. Bien. Papá, y nadie sabía quién lo inició, pero hubo un cálido aplauso en la conferencia de prensa. Los periodistas entre el público estaban todos contentos por el progreso de su país, pero un grupo de personas inconscientemente tragó saliva. Goodam, ¿qué tan fuerte es este Robert? El resultado de la manifestación acaba de salir. Ahora, la mano de Lytton era el alcance de la energía azul. Todavía cubría todo Estados Unidos y todavía era irresoluble, pero duró hasta 15 minutos, parece que no es alguien que se ofenda fácilmente, porque en ese momento, todos los altos funcionarios estadounidenses, independientemente de la facción a la que pertenecían, estaban completamente convencidos. Ya no pensaban en castigar a Robert y en su lugar empezaron a pensar en cómo ganárselo. Wells realmente se pasó de la raya. Casi provocó que Estados Unidos perdiera a una persona tan importante por su comportamiento desconsiderado. Sí. Él y su familia deben pagar por esto. Así es. Y algunos altos funcionarios presentes en el lugar comenzaron a actuar inmediatamente. Como todo el mundo ha elegido a Robert Wells, o para ser más precisos, su familia, debe ser liquidada. Después de todo, el pastel es tan grande que si una persona se sienta a la mesa, algunas personas deben bajar. Freeman, como alto funcionario militar, estaba por supuesto entre estas personas. Al ver que los que solían ser aliados de Wells ahora se habían vuelto inmediatamente contra él, sintió una vez más la crueldad de la política en su corazón. Bueno, el juego terminó. Vete a casa y duerme. Robert no tenía muy claro de qué hablaban los altos funcionarios del gobierno norteamericano en el exterior, ni tampoco le importaba, porque siempre creyó que esas personas tomarían la decisión más sabia después de ver una fuerza absoluta. Eres tú.
De repente, justo cuando Robert estaba a punto de entrar tranquilamente en la puerta del espacio frente a él, un zumbido bajo sonó en sus oídos. «Oms». Tan pronto como hizo la pregunta, el espacio frente a él se volvió caótico, la oficina comenzó a girar y Robert comenzó a sentir que el suelo original se convertía en el cielo y el cielo en la pared. Bufido. Robert ya había adivinado quién era la persona y no se atrevió a ser negligente. Sabiendo que su cuerpo era débil, no eligió luchar con su cuerpo físico como lo hizo cuando se encontró con el odio, sino que eligió envolverse fuertemente con una bola de fuerza espacial. «Eres tú». El espacio circundante volvió a la normalidad. Robert acababa de transformarse en un hombrecito azul cuando apareció la persona que acababa de atacar. «Anciano. ¿Me conoces?» Una mujer calva es bastante reconocible, y con este truco, no hay forma de que Robert cometa un error. «Por supuesto que te conozco». Mientras hablaba, lanzó un ataque sin previo aviso. Utilizó el poder del espacio hasta el extremo, y el espacio circundante respondió de inmediato, todo se transformó en energía y presionó hacia el anciano. Robert corrió hacia Guy a una velocidad extremadamente rápida y extendió la mano hacia el objeto que tenía en el pecho. ¡Ah! Todo sucedió demasiado rápido, tomando por sorpresa al anciano, que originalmente se había contenido. Además, Robert utilizó el poder del espacio para liberar una velocidad extrema, y sin resistencia y solo con ayuda, lo logró sin problemas. Dim Dong. Habilidad detectada, eternidad del tiempo. El propietario puede ser eterno en el tiempo y coexistir con el tiempo. Es uno de los poderes más importantes del universo. ¿Te gustaría obtener tiempo eterno? Ah. Se escuchó un rugido después de que Robert aceptó de inmediato, y el rostro de Guy estaba lleno de conmoción y enojo. ¿Cómo te atreves a codiciarlo? Dicho esto, estaba dispuesta a ajustar cuentas con Robert sin dudarlo. La anciana tenía la habilidad de hacerlo, y esta situación no habría sucedido si ella hubiera sido más seria en este momento. Hablemos de esto en otra ocasión. Sin embargo, Robert no pensó en enfrentarla directamente. Justo ahora había logrado hacer ese movimiento. De hecho, si pudiera tocar la piedra del tiempo, obtendría una ganancia enorme. Si no pudiera tocarlo, tampoco sería una pérdida, de todos modos podría huir inmediatamente, el anciano no podría alcanzarlo. Tú. Gu vio a Robert huir. Intentó adivinar su ubicación pero no pudo encontrarlo. Cuando dibujó un círculo y usó una magia similar al espacio, las cosas comenzaron a volverse confusas, como si algo la estuviera deteniendo. ¿También tiene una gema en su cuerpo? En el pasado, Gu podía llegar a cualquier lugar de la Tierra en un instante con solo pensarlo, pero ahora tiene que dar la vuelta a la Tierra al menos 10 veces. Esta situación ocurrió justo ahora después de conocer a Robert. La magia espacial se volvió oscura. No podía pensar en otra forma que no fuera el poder de la gema para que un mago del nivel del antiguo la restringiera. Llamar y en la casa de Tony, Robert respiró aliviado. Su intento de tocar la piedra del tiempo fue una decisión completamente improvisada, pero no esperaba que realmente tuviera éxito. Tienes que saber que el anciano no es como la gente común que solo utiliza ataques físicos. Lo que realmente asusta a Robert es su magia. Si no tiene cuidado, la otra parte puede notar su debilidad, que es lo que él no quiere ver. Señor Robert, ¿le gustaría tomar un café o algo? La voz de Jarvis sonó a un lado. Robert miró a su alrededor sorprendido y luego confirmó que era seguro antes de hablar. No, mejor me voy a dormir primero. Robert estaba durmiendo profundamente en mitad de la noche cuando Tony lo despertó para luchar contra los terroristas. Tras resolver el problema, se dirigió al edificio de Shield sin detenerse a comprobar que Wells quería matarlo. Después de la conmoción en la Casa Blanca, Robert no estaba cansado físicamente, sino mentalmente. Después de saludar a Jarvis y ponerle una memoria sobre la mesa, por fin pudo dormir tranquilo. Prisión especial federal, los que están presos aquí son todos extremadamente crueles, o personas con gran poder en la sociedad están calificadas para ser encarceladas aquí. Obadiah, nunca pensé que la persona que querría matarme serías tú. Tony, sé que me equivoqué. ¿Podrías soltarme, por favor? Solo por tu padre, Howard. En ese momento Obadiah estaba esposado y encadenado y le resultaba difícil moverse. Sin embargo, después de ver a Tony, tuvo que actuar con lástima a pesar de soportar el dolor. Tony. No, Obadiah, estás vendiendo armas en privado. El presidente ordenó personalmente tu arresto. No puedo salvarte, siempre le conmovía cierta simpatía. Después de todo, habían estado juntos durante tanto tiempo, ¿cómo era posible que no tuvieran sentimientos el uno por el otro?
Entonces, ¿por qué estás aquí para reírte de mí? Jajaja, Howard, mira a tu hijo. Es igualito a ti en aquel entonces. Igual de sangre fría y desalmado. Obadiah primero le gritó a Tony, y luego gritó hacia el cielo como un loco, con aspecto de loco. ¿Por qué? Y Tony salió de la prisión lentamente y miró hacia atrás como si esa pudiera ser la última vez que se verían. Desde el momento en que salió por la puerta, no se sintió tan reacio a irse. Después de todo, era un hombre el que quería matarlo. En la oficina de la Casa Blanca, el presidente Ditton y un grupo de altos ejecutivos discutieron durante un largo tiempo antes de decidir finalmente cómo convencer a Robert Litton. Se ha descubierto que Wells es sospechoso de corrupción, detención ilegal y abuso de poder. En total se enumeraron decenas de cargos y finalmente el presidente Ditton anunció la decisión sobre el manejo del caso. En vista de los numerosos crímenes que Wells ha cometido, declaramos que todos sus honores anteriores serán despojados y que sus familiares ya no podrán participar en tareas gubernamentales ni militares. Esto, sin duda, anunció la desaparición de la familia de Wells. Si esta decisión la tomara solo el presidente, podría no ser efectiva en absoluto e incluso existiría el riesgo de un contraataque. Pero ahora casi todas las figuras y organizaciones más importantes de los Estados Unidos han aceptado esta orden, y el destino de la familia detrás de Wells ya está condenado.